Capítulo 191. ¿Un adulto mayor se atreve a intimidar a los niños? Entendido, pero ¿hasta dónde podemos llegar cuando tomamos medidas? Preguntó Damián. Él es el jefe de la facción noble en el sur. El pequeño Will podría meterse en problemas si lo molestamos demasiado. Así es, jefe, comentó Gideón. Ese anciano es más mezquino que tú, quiero decir, menos guapo y dominante que tú. Las cosas podrían salirse de control si le molestamos. James resopló. Él y el anciano del sur habían estado discutiendo desde que el antiguo rey todavía estaba en el poder. Una vez fueron mejores amigos, pero inmediatamente se volvieron hostiles después de que ambos se enamoraron de la misma dama. Naturalmente, el que se casó con la chica fue James, y su otrora mejor amigo juró que haría las cosas difíciles para él y toda su línea de sangre. James no tenía miedo de sus amenazas porque sabía que su viejo amigo no se atrevería a quitarle la vida a William. Habían pasado muchos años desde la última vez que se vieron y James esperaba que la ira del hombre ya se hubiera calmado. Aún así, eso no significaba que el viejo bastardo perdería la oportunidad de atrapar al pequeño Ainsworth, que entró caminando en su territorio. Cambié de opinión, dijo James con una expresión seria. Si ese viejo murciélago hace un movimiento, déjalo que lo haga. Ustedes dos deben mirar desde las sombras y solo rescatar a William si las cosas se salen de control. Por tu voluntad. Los dos hombres desaparecieron de la habitación y se escucharon débiles risas en el aire. Claramente, los dos iban a disfrutar la misión que James les había dado. Había pasado un tiempo desde que habían dejado Lont y estaban ansiosos por causar algún problema en su destino. Tal vez esta sea una buena oportunidad para enseñarle a William un par de cosas sobre la división del poder en el reino, pensó James. Además, soy muy curioso. ¿Qué clase de hospitalidad piensa darle a mi nieto? James miró hacia el sur con una sonrisa. Aunque no quería admitirlo, tenía mucha curiosidad por saber cómo el santo de la espada del reino de Yan trataría con su nieto que actualmente estaba jugando dentro de su dominio. Drake silbó mientras revisaba el contenido de los anillos de almacenamiento que le habían quitado al líder de los bandidos del campamento que acababan de asaltar. Este fue el cuarto día desde su llegada a la región sur y, hasta el momento, ya habían despachado 4 grupos de bandidos. Si supiera que asaltar campamentos de bandidos es tan rentable, podría haberlo hecho antes, dijo Drake mientras le entregaba el anillo de almacenamiento a William. Spencer resopló y se burló de Drake, haces que suene como si asaltar campamentos de bandidos es fácil. Me gustaría verte intentarlo y hacerlo por tu cuenta. ¿Qué tal si hacemos una apuesta sobre quién matará a la mayor cantidad de bandidos en la próxima redada? Estás en. Los dos rivales se miraron mientras William esperaba la lista de inventario que Dave había hecho después de revisar los tesoros que habían encontrado en el campamento de bandidos. El segundo campamento que habían asaltado era más grande que el primero y albergaba a 100 bandidos. Las clasificaciones de los bandidos eran bastante bajas, y su principal fuerza de combate consistía en 10 rangos de plata y un rango de oro. El resto eran solo rangos de cobre, lo que permitió que el soberano de guerra de Andoria los dominara debido al bombardeo de largo alcance de William y Priscilla. Después de matar a la principal fuerza de combate, el resto fue fácil. Dave y los demás todavía tenían rostros pálidos, pero habían logrado derrotar a un bandido cada uno. William y los oficiales se ocuparon de los sobrevivientes y se aseguraron de que ninguno escapara. Después de una hora de revisar el inventario, Dave finalmente le dio su informe a William. Con esto, podremos comprar el equipo necesario para el resto de nuestros miembros, Sir William, dijo Dave. Aunque su expresión aún se veía pálida, había un toque de admiración que se podía ver en sus rasgos. William asintió con la cabeza mientras miraba hacia el sur. Ya había enviado a algunos de sus subordinados al pueblo más cercano para informar a los soldados locales sobre la subyugación del campamento de bandidos. Solo estaban esperando que los estudiantes regresaran para poder encontrar un lugar para descansar por la noche. Priscilla, que estaba sentada en lo alto de un árbol, silbó, lo que indicaba que algunos desconocidos se acercaban a su ubicación. William levantó la mano y él, junto con los miembros de su orden de caballeros, se dispersó y se escondió en los árboles para esperar una emboscada. Unos minutos más tarde, un gripón, tirando de un carruaje, aterrizó a unos metros del campamento de bandidos. El carruaje tenía un diseño lujoso y el emblema que estaba pintado en su puerta era el de una gran espada roja. William frunció el ceño porque no estaba familiarizado con las diferentes insignias del reino. Sin embargo, su oficial, Drake, reconoció muy bien el emblema.
Era el símbolo del noble que gobernaba la facción del sur, la espada de Caliburn. El cochero abrió respetuosamente la puerta del carruaje e inclinó la cabeza. Un hombre de pelo gris salió del carruaje. Llevaba una túnica de guerrero negra y estaba erguido como una espada. William asumió que el hombre tenía casi la edad de su abuelo debido a su cabello y ojos grises. Esta comprensión hizo que su expresión cambiara a una seria cuando ordenó al sistema que cambiara su clase de trabajo a Cavalier. En el peor de los casos, usaría su última carta de triunfo para ayudar a sus subordinados a escapar. Ella se paró a su lado con una expresión tranquila. La cabra sabía que el oponente frente a ellos era muy poderoso. Su sola presencia fue suficiente para que los miembros de la Orden de Caballeros de William tuvieran problemas para respirar. Fuera, ordenó el hombre. ¿O quieres que corte los árboles donde te escondes? William hizo un gesto con la mano a sus miembros para que siguieran escondiéndose, mientras daba un paso adelante para encarar al recién llegado. Naturalmente, ella lo siguió a su lado. No podía dejar que William luchara solo contra este formidable oponente. Dia, que se había enrollado en el cuello de William, prestaba mucha atención al perfil del hombre, mientras Ragnar caminaba junto a ella. Las dos bestias míticas sabían que no podían hacer nada contra el oponente que tenían enfrente, pero tampoco tenían intención de dejar el lado de William y ella. William entendió lo que estaban pensando, por lo que permitió que los dos lo acompañaran mientras se enfrentaba al hombre frente a ellos. El hombre y el niño estaban a 20 metros de distancia el uno del otro. El hombre evaluó a William y el niño hizo lo mismo. Pasaron unos minutos en silencio antes de que el hombre tomara la iniciativa de iniciar la conversación. ¿Cuál es tu nombre? Preguntó el hombre. ¿Mi nombre? No soy otro que Spencer Armstrong, respondió William con arrogancia. El cuarto hijo del duque de Armstrong. ¿Y tú, cómo te llamas? Spencer, que se escondía detrás de un árbol, maldijo a William internamente por ser desvergonzado. De todos los nombres que podría haber usado, ¿por qué conformarse con mi nombre? Spencer se enfureció. Podría haber usado el de Drake en su lugar. El chico de aspecto genial estuvo muy tentado de salir de su escondite y patear a William con todas sus fuerzas. Sin embargo, su razonamiento le impidió hacerlo. Aunque se sentía agraviado por el acto desvergonzado de William, todavía no se atrevía a moverse de su escondite. «¡Qué mocoso descarado!», comentó el hombre. «¿Desde cuando el duque de la familia Armstrong tiene un medio elfo pelirrojo como hijo? ¿Qué puedo hacer? Nací semielfo con cabello rojo. Eres tan odioso como tu abuelo». Ezio, que se escondía de las sombras, observó esta escena con una expresión tranquila. Ya había recibido la orden de James mediante el uso de un medio especial. Debido a esto, no tenía ninguna intención de salvar a William de su situación. Los nobles del reino tenían leyes estrictas que seguían. Entre ellos estaba no intervenir con las batallas de la generación joven. Cualquiera que rompiera abiertamente esta regla sufriría la opresión combinada de todas las casas nobles. Dado que Mordred se había convertido oficialmente en marqués, esto significaba que la regla también se aplicaba a todos los miembros de la familia Ainsworth. Además, aunque la orden de caballeros de William no se había revelado públicamente, el rey ya había reconocido su legitimidad. Ningún noble querría meterse con el jefe de una orden de caballeros. Por supuesto, había algunas personas que eran excepciones a esta regla, y Sword Saint era una de ellas. Luego, el hombre lanzó su intento de matar, lo que hizo que Conrad, Dave y los demás se arrodillaran en el suelo sin aliento. Kenneth, Priscilla, Spencer y Drake aprietan los dientes en un esfuerzo por soportar la poderosa intención asesina, pero su resistencia solo duró un breve momento, antes de que ellos también colapsaran en el suelo debido a la abrumadora presión. Dia Siseo y Ragnar gruñó. Las dos bestias míticas también estaban haciendo todo lo posible para resistir, pero sus instintos bestiales les decían que el hombre frente a ellos era la personificación de la muerte. William golpeó el suelo frente a él con su bastón y la presión que caía sobre él se dispersó. Tenía una sonrisa despreocupada en su rostro mientras miraba al hombre frente a él. ¿Un señor se atreve a intimidar a los niños? William se burló. ¿Qué cosa tan honorable de hacer? La intención asesina que el hombre estaba liberando podría ser fuerte, pero ¿quién era William? Era alguien que había soportado las peores torturas bajo Selene y se enfrentó al entrenamiento de intención asesina de Ezio. El acto del hombre podría engañar a otros, pero no fue suficiente para engañarlo a él. Él ya sabía que quienquiera que fuera la persona frente a él, solo estaba allí para intimidarlos. Si realmente quisiera atacarlos, no se molestaría con las palabras y simplemente lo haría sin mucho alboroto.
Capítulo 192. No permitiré que otros me usen como un trampolín. ¿Un señor se atreve a intimidar a los niños? William se burló. ¿Qué cosa tan honorable de hacer? El hombre ignoró la burla de William y simplemente pronunció una orden. Sid, ven. Sí, señor. Un apuesto joven que parecía tener alrededor de 16 años, con cabello corto rubio platino, salió del carruaje. Detrás de él, una dama que parecía tener la misma edad hizo lo mismo. También tenía cabello rubio platino, lo que hizo que William asumiera que los dos eran hermanos. El joven adolescente se inclinó ante el hombre mientras esperaba la orden de su maestro. Derrótalo, ordenó el hombre. Si logras hacer eso, te daré una recompensa. Este discípulo obedecerá tu orden, maestro, respondió Sid y miró a William con una expresión seria. Desenvainó su espada de su vaina y la sostuvo firmemente con una mano. Mi nombre es Sid el Caliburn, anunció Sid. Según la orden de mi maestro, te derrotaré. Soy tu papá y estoy aquí para azotarte por tu estupidez, respondió William mientras golpeaba suavemente la cabeza de Dia. Dia, ve con tu abuela ella por ahora. Tú también, Ragnar. Mamá, dejaré a los niños a tu cuidado. La serpiente y el cachorro se alejaron de mala gana del lado de William y se fueron con ella cuando ella salió del campo de batalla. William cerró los ojos y respiró profundamente. Podía decir que el joven que estaba a punto de pelear con él era fuerte. De hecho, era el chico más fuerte que William estaba a punto de enfrentar en su vida. Kingsley ni siquiera podía compararse con la presencia del chico, y William sabía que tenía que luchar seriamente si esperaba ganarle a su oponente. Este podría ser uno de los verdaderos prodigios del reino de Ellan. William abrió los ojos y se concentró en su oponente. Siempre quise intentar luchar contra uno de esos Elven prodigios de los que el maestro estaba tan orgulloso. Supongo que el nivel de este hombre es similar al de ellos. William hizo girar el bastón en su mano una vez antes de tomar la postura del arte de guerra del dragón implacable. Sistema, cambia mi subclase a Spearman. El cambio de subclase se ha realizado correctamente. Mientras William se preparaba para la pelea, Sid lo miró con desprecio. Anuncié mi nombre para declarar mi intención de pelear contigo en serio, dijo Sid. ¿No vas a hacer lo mismo? Claro. Te diré mi nombre, dijo William mientras agarraba firmemente el bastón de madera en su mano. Después de que me ganaste. Arrogante. La palabra es hermosa. Aclara los hechos, tonto. Como si esperaran esa señal, ambos chicos se atacaron el uno al otro. William empujó su bastón de madera hacia adelante, mientras su oponente lo desviaba ágilmente. El espadachín estaba a punto de lanzar un golpe al cuerpo, pero el otro extremo del bastón de William golpeó hacia su costado, lo que lo obligó a dar un paso atrás. El pelirrojo no desaprovechó la oportunidad y dio un paso adelante para lanzar una andanada de estocadas cortas y largas al escurridizo chico que esquivaba sus ataques con movimientos practicados. Después de esquivar un par de veces, el joven espadachín recuperó el equilibrio y entregó una combinación de golpes de espada que obligaron a William a adoptar una posición defensiva. Sin embargo, gracias a su habilidad parry, los golpes críticos fueron desviados, lo que le permitió contraatacar varias veces. Kenneth y los demás observaron este intercambio con expresiones serias. Nunca antes habían visto a William pelear en serio, aparte del momento en que luchó contra Priscilla. Kenneth observó los movimientos de sus compañeros de cuarto con ojos perspicaces. Estaba midiendo el nivel de combate de William a través de esta batalla para comprender mejor qué tan fuerte era. Solo habían pasado 2 minutos desde que los dos chicos se enfrentaron, pero su intercambio ya había superado los 100 golpes cada uno. Esto demostró cuán intensa fue su batalla. Sin embargo, los expertos podían decir con una mirada que el que tenía desventaja en esta batalla era William. Los dos luchadores se separaron y se miraron a los ojos. No eres tan malo, dijo Sid con una sonrisa compuesta. Eres muy malo, comentó William. La abuela de mi ciudad natal que lava la ropa es más fuerte que tú. La sonrisa en el rostro de Sid desapareció cuando miró al chico que se atrevió a burlarse de él. Lo que no sabía era que William no se burlaba de él, sino que lo alababa. La abuela a la que se refería el pelirrojo era una de las expertas ocultas de Lond. Era natural que Sid fuera más débil en comparación con ella. Ahora me pondré serio, dijo Sid mientras cambiaba su postura de lucha. El tiempo de juego ha terminado. Adelante. No planeo ponerme serio en el corto plazo, respondió William. Eres demasiado débil. Sid entrecerró los ojos mientras daba un paso adelante. La espada en su mano brillaba con un rojo sangriento cuando la infundió con su Sword Aura.
Desgarra a mis enemigos, Lázaro. Sid rugió mientras cortaba el espacio frente a él 2 veces. William no podía ver nada, pero podía decir que 2 poderosos ataques se dirigían en su dirección. El chico pelirrojo estaba a punto de esquivarlo, pero de repente se dio cuenta de que Dave estaba escondido en el árbol detrás de él. Si lo esquivaba ahora, el ataque golpearía a Dave y podría herir gravemente al niño regordete. No se puede evitar, pensó William mientras canalizaba su aura en su bastón de madera. Parte de Guerra del Dios Relámpago, 12º grado, Gungnir. William arrojó su bastón de madera hacia Sid. Sin embargo, en lugar de volar hacia el espadachín, el bastón se desvió en pleno vuelo y chocó con algo invisible. 2 fuertes aplausos resonaron en el aire cuando el bastón de madera volvió a la mano de William. El hombre que observaba la batalla levantó una ceja. Era un santo de la espada y vio cómo William imbuía la lanza con su aura. Sin embargo, lo que no entendió fue cómo el bastón pudo neutralizar el ataque de Sid. Incluso Sid, que había ejecutado una de las artes secretas de la técnica de la espada de su maestro, quedó sorprendido por el resultado. Incluso una espada de acero se cortaría por la mitad si se enfrentara a su ataque de frente. Sin embargo, lo que realmente lo sorprendió fue el hecho de que su ataque fue bloqueado por un bastón de madera, y ni siquiera resultó dañado. Desafortunadamente, William no planeaba darle tiempo para recuperarse del susto. El pastor usó su técnica de movimiento para cerrar la brecha y entregó una poderosa estocada. Sid esquivó ágilmente a un lado para evadir el ataque. Sin embargo, por alguna razón desconocida, el extremo del bastón aún lo golpeó de lleno en el pecho, enviándolo a volar a unos pocos metros de distancia. Lleva una especie de armadura debajo de la ropa. William chasqueó la lengua mientras se preparaba para otro ataque. Todavía estaba usando Lightning Godwarar y la especialidad de Gungnir era su capacidad de siempre dar en el blanco. Cada uno de los movimientos bajo el Lightning Godwarar duró 1 minuto. William no podría volver a usar el mismo movimiento porque tenía un tiempo de reutilización de 24 horas. La única gracia salvadora fue que William aún podía usar las otras formas en su repertorio como el golpe mortal Gaebol y el golpe penetrante Longinus. Durante este minuto, todos los ataques de William nunca fallarían siempre que tuviera un bastón, una lanza o un arma de asta. Sid inmediatamente se puso a la defensiva mientras hacía todo lo posible para bloquear todas las embestidas de William. Después de intentar esquivar un par de veces y recibir un par de golpes también, el espadachín sintió que algo andaba mal. Sin embargo, no importaba lo mucho que pensara, no pudo encontrar una solución y decidió ponerse a la defensiva por el momento. Suficiente. Gritó Sid mientras desataba su Sword Aura hasta el límite. Estaba molesto porque el chico pelirrojo pudo tomar la delantera en su intercambio. Con un solo corte, logró empujar a William a 20 metros de donde estaba parado. El pelirrojo salió ileso y simplemente aprovechó el impulso del golpe para resbalar en el suelo. Sid miró a su oponente y se quitó el brazalete de las muñecas. Ya no estaba tratando esta pelea como un juego. No podía darse el lujo de perder la cara frente a su maestro y su hermana mayor. William sonrió mientras miraba esta escena. Esta batalla terminará en el próximo enfrentamiento. Él ya sabía que Sid era fuerte, pero notó una falla muy importante mientras intercambiaba golpes con su oponente. Este viejo zorro. Solo me está usando como un trampolín para perfeccionar a su discípulo, William se burló internamente. Dado que ese es el caso, seguiré el juego. Tampoco quiero perder mi tiempo en esta farsa. William desactivó su bastón y tomó una postura con las manos desnudas. La presencia del chico pelirrojo cambió cuando el aire alrededor de su cuerpo pareció fluctuar. Cambio de subclase a monje exitoso. Un breve destello de admiración apareció en los ojos del santo de la espada mientras miraba al nieto del hombre que más odiaba en el continente sur. Sí. Aramis ya conocía la verdadera identidad de William. ¿Cómo podría no hacerlo? El niño había estado en su territorio durante 4 días y el santo había estado prestando mucha atención a sus movimientos desde que subyugó al primer grupo de bandidos en su dominio. Quería ver qué tipo de niño era William, por lo que decidió llevar a su discípulo a un duelo con el nieto de su némesis. Como no se atrevía a rebajar su dignidad para pelear con un niño, ordenó a su discípulo que lo golpeara en su lugar. Amaris no esperaba que William fuera lo suficientemente fuerte como para empujar a su discípulo a ponerse serio. Sin embargo, ya sabía quién sería el vencedor de este duelo tras el primer choque. Esta será una buena lección para ti, pensó Amaris mientras esperaba el intercambio final entre los dos prodigios de la joven generación.
Esta es la diferencia entre alguien que sabe cómo pelear y alguien que está peleando con su vida en juego. El santo de la espada cerró los ojos. Como se esperaba de tu nieta, Ersa. Exceed Break, murmuró William mientras doblaba la muñeca para ejecutar el ataque más fuerte en el Monk Skill Tree, el Overwhelming Strike. Después de quitarse los brazaletes de las muñecas, la velocidad y el poder de Sid se triplicaron. William, por otro lado, se mantuvo firme e inició la postura de la grúa. Era un ataque que William solo podía usar una vez al día, y era el ataque más fuerte entre todas sus clases de trabajo. Dos gritos atravesaron el aire cuando William y Sid intercambiaron el golpe final que pondría fin a su batalla. William activó el Exceed Break para aumentar su sensibilidad 100 veces. Esto significaba que cada pequeña cosa que estaba dentro de los 100 metros a su alrededor sería percibida por sus sentidos. Y luego, sucedió. Un fuerte aplauso, acompañado por el sonido de algo rompiéndose reverberó en los alrededores. El cuerpo de Sid se estrelló contra un árbol a 100 metros de distancia antes de caer al suelo con un ruido sordo. La sangre tiñó el suelo de rojo mientras la sangre fluía del brazo izquierdo de William y de la mano derecha rota. Aún así, eso no impidió que el chico levantara su mano derecha en el aire para anunciar su victoria. No deseo dominión, pero no permitiré que otros me usen como trampolín, anunció William mientras su cuerpo caía hacia atrás debido a sus heridas. William no quería perder de nuevo. Ya había tenido suficiente de perder. Por eso, no retrocedió a pesar de que las probabilidades estaban en su contra. Utilizó todo lo que tenía en su arsenal para mostrarle al santo de la espada que no era un trampolín que su discípulo pudiera pisar. En cambio, él sería la montaña que Sid y los otros llamados genios en el continente sur debían superar. Él sería el pico que nunca esperarían alcanzar durante toda su vida. Capítulo 193, la condición del santo de la espada. William sintió que algo húmedo le lamía un lado de la mejilla. Cuando abrió los ojos, vio a Ragnar untándose las mejillas con su baba. El pequeño cachorro estaba tan concentrado en su acción, que no se dio cuenta de que William finalmente se había despertado. El chico pelirrojo no se movió de inmediato. En cambio, verificó su condición actual. Su brazo izquierdo había sido apuñalado por una espada durante la batalla, pero podía decir que ahora estaba curado correctamente. Lo mismo podría decirse de su mano rota, con la que mandó al Sid por los aires. Debido a la armadura desconocida que llevaba el niño, el puño de William, que ya era tan duro como el diamante debido a su habilidad de monje, aún recibió daño por el golpe. Afortunadamente, lo había cubierto con su aura. Si no lo hubiera hecho, el daño habría sido más severo. Al ver que sus dos heridas habían sanado, el pelirrojo finalmente respiró aliviado. Luego notó una luz parpadeante en su página de estado que significaba que habían aparecido algunas notificaciones mientras dormía. Por curiosidad, William lo abrió para ver qué era. Ding. Se ha completado la misión oculta. Derrota al discípulo del santo de la espada. Recompensa. 1000 puntos de Dios. Bien, pensó William mientras leía la recompensa inesperada que recibió del sistema. Tener más God Points siempre es algo bueno. William luego agarró al lindo cachorro con ambas manos y lo levantó en el aire. Niño travieso, ¿cómo te atreves a cubrir a tu papá con saliva? William preguntó mientras juguetonamente le hacía cosquillas en el pecho al cachorro. Ya se había dado cuenta de que estaba en una habitación desconocida en el momento en que se despertó, pero como no estaba encadenado ni nada, eso significaba que él y sus subordinados estaban a salvo por el momento. Ragnar gimió y aulló lastimosamente mientras movía las piernas para escapar del agarre de William. Mientras los dos tenían su tiempo de unión familiar, la puerta se abrió. Kenneth, junto con Priscilla, entraron en la habitación. Señor, es bueno ver que está despierto, dijo Priscilla mientras caminaba hacia la cama de William. ¿Dónde estamos? William preguntó mientras seguía jugando con Ragnar. Actualmente estamos dentro de la residencia del duque de Caliburn, respondió Kenneth. Todos están, también, aquí. No tienes que preocuparte porque estamos siendo tratados como invitados. William tarareó mientras colocaba a Ragnar sobre su estómago. Luego le dio unas palmaditas en la cabeza al cachorro para que se comportara mientras convocaba un pañuelo para limpiarse la mejilla de la baba del cachorro. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Preguntó Guillermo. Actualmente son las 8 de la mañana, respondió Priscilla. Luchaste contra el discípulo del santo ayer. Ya veo. William siguió acostado en la cama porque era muy suave y cómoda.
Habían estado acampando afuera durante los últimos días y él había olvidado brevemente cómo era dormir en una cama lujosa. Dijiste que luché contra el discípulo del Santo de la Espada, entonces el hombre que estaba parado en ese entonces era el Santo de la Espada. Preguntó Guillermo. Sí, respondió Priscila. Un breve período de silencio impregnó la habitación antes de que William mirara a Kenneth y Priscilla con una expresión seria. ¿Estamos en problemas? Quiero decir, le di una paliza a su discípulo ayer. No te preocupes. Como dije, estamos siendo tratados como invitados. No estamos confinados ni nada y se nos dio libertad para deambular por su propiedad. Kenneth se sentó junto a la cama y miró a William con sus ojos azul claro. Will, eres más fuerte de lo que pensaba. Guillermo sonrió. ¿Cierto? ¿Estás feliz de haber seguido a la persona correcta? Kenneth sonrió, pero no respondió a la pregunta de William. Estaba bastante satisfecho de que el Santo de la Espada hubiera ordenado a sus mejores clérigos que curaran las heridas de William. El chico de cabello gris plateado había oído rumores de que Aramis era un asesino frío y despiadado. Sin embargo, hasta el momento, no vio ninguna evidencia de que su anfitrión actual fuera la misma persona de la que había oído hablar en los rumores. William estaba a punto de hacer otra pregunta cuando se escuchó un golpe en la puerta. Las tres personas dentro de la habitación intercambiaron una mirada antes de que Priscilla se ofreciera a abrir la puerta para ver quién era. Una joven con cabello rubio platinado entró en la habitación mientras miraba a William. El maestro te está llamando, dijo la chica rubia. Ven conmigo. Por su tono, uno podía decir que no era una petición, sino una orden. William levantó a Ragnar de su pecho mientras se levantaba de la cama. Luego colocó suavemente al cachorro en el suelo antes de mirar a la chica que lo miraba con ira contenida. Por favor, dame un minuto, me cambiaré de ropa para verme más presentable, respondió William. No esperó la respuesta de la chica y comenzó a quitarse la ropa superior. La chica resopló y salió de la habitación, junto con Kenneth y Priscilla. William eligió un conjunto de ropa noble que su tía Ellen le había preparado antes de que se fuera de Londres. Dado que su familia era una casa noble, debe actuar como tal para no dar una mala impresión a la gente. Exactamente un minuto después, William salió de la habitación y fue escoltado solo por la chica que parecía ansiosa por morder su cuerpo. Después de una serie de giros y vueltas, los dos llegaron frente a una puerta dorada ornamentada. Con un vistazo, William se dio cuenta de que se trataba de una habitación importante dentro de la casa del duque. Maestro, hemos llegado, anunció la niña en un tono respetuoso. Entra, respondió una voz fría y firme desde el interior de la habitación. La puerta se abrió, permitiendo que los dos niños entraran sin obstáculos. Permítanme presentarme, dijo el hombre sentado en un trono rojo tallado con símbolos rúnicos. Soy Aramis Brancaliburn, y la persona que más odio en este mundo es tu abuelo, James von Ainsworth. William estaba preparado para presentarse, pero se detuvo poco después de escuchar la presentación de Aramis. Al ver su expresión incómoda, Aramis simplemente le hizo un gesto para que tomara asiento. El pelirrojo asintió con la cabeza y se sentó mientras miraba a la persona que le guardaba rencor a su abuelo, James. Dime, ¿qué estás haciendo en mi dominio? Cuestionó Aramis. Si me dices que solo viniste aquí para subyugar a los bandidos, no lo creeré. No solo vinimos aquí para subyugar a los bandidos, también vinimos aquí para tomar sus tesoros, respondió William. Consideró que, dado que la otra parte ya le guardaba rencor a su abuelo, cualquier cosa que dijera o hiciera no cambiaría su situación. Entonces, en lugar de encogerse de miedo o actuar servilmente, decidió simplemente enfrentarse al Santo de la Espada sin miedo y rezar para que su abuelo viniera a salvarlo si alguna vez lo intimidaban. ¿Eso es todo? Inquirió Aramis. Solo viniste aquí para subyugar a los bandidos, tomar sus tesoros y marcharte. ¿Es eso? En realidad, también vinimos aquí porque, dentro del reino Ellan, las regiones del sur son el hogar de los hipogrifos, respondió William. Mis subordinados y yo estamos planeando tomar algunos antes de regresar a la Academia Real de Ellan. ¿Hipogrifos? ¿Viniste hasta aquí para domar hipogrifos? Sí. ¿Por qué? Aramis frunció el ceño. No recibí ningún aviso de la Academia de que sus estudiantes ingresarían a mi dominio para domar hipogrifos. William decidió sincerarse y decirle al Santo de la Espada la verdad. Como maestro de su rango, Aramis podía distinguir fácilmente la verdad de las mentiras. Eso es porque no notifiqué a la Academia de nuestras acciones, respondió William. La excusa que le di al decano fue que solo haríamos entrenamiento de supervivencia durante un mes hasta que se reanudaran las clases.
Aramis reflexionó un rato mientras digería las palabras de William. Como uno de los principales funcionarios del reino, ya le habían informado que el chico frente a él era el actual capitán de la nueva orden de caballeros llamada Soberano de Guerra de Andoria. Tal como su nombre lo sugería, era una orden que se estaba formando en preparación para la posible guerra entre las cuatro potencias del continente sur. El reino Heian en el oeste, la dinastía Anaesa en el norte, la dinastía Selan en el sur y el reino de Fresia en el lejano oriente. Estos eran los cuatro poderes que componían la totalidad del continente sur. Desafortunadamente, dos de esos grandes poderes, las dinastías Anaesa y Selan, planeaban invadirlos. Aramis ya se había puesto en contacto con sus espías dentro de las dos dinastías para investigar sus movimientos y posibles rutas para su invasión. Como el santo de la espada del reino de Heian, fue el mayor disuasivo contra tal invasión. Para los dos gobernantes iniciar este movimiento solo significó una cosa. Encontraron un fuerte respaldo. El santo de la espada tenía algunas hipótesis y una de ellas era la interferencia del Consejo Élfico del continente de Lunargenta. Aramis sospechaba mucho de los elfos porque habían tratado de expandir sutilmente su influencia en los territorios humanos tanto en el continente central como en el sur. Este movimiento comenzó después de que recuperaron las bendiciones de su árbol del mundo. Aparte de esa primera teoría, había otra teoría y esta tenía más credibilidad que la primera. Una organización desconocida estaba tratando de llevar al continente sur al caos mientras esperaba cosechar los beneficios. Gracias a la carta de James, el rey había sido informado de una organización que estaba vinculada a los Dungeon Outbreaks que habían ocurrido recientemente dentro del reino de Heian. Aunque no tenían evidencia de que el mismo grupo estuviera detrás de Beastide, tenían la sensación persistente de que estaban conectados. Además, el momento de la posible invasión después de que se agotó el poderío militar del reino Heian, era demasiado bueno para ser verdad. Era como si fueran meros títeres que estaban siendo controlados para realizar una obra de teatro para el entretenimiento. Aunque Aramis odiaba a James, aún podía dejar de lado sus diferencias cuando enfrentaba una amenaza desde fuera de sus fronteras. Bien, te permito domesticar a los hipogrifos en mi dominio. Pero hay una condición, dijo Aramis de manera distante. ¿Cuál es su condición, su excelencia? Preguntó Guillermo. ¿Te vas a llevar contigo a mis discípulos Sith, y a su hermana Aerith? Replicó Aramis. Esto no es negociable. O te los llevas contigo o puedes largarte de mis dominios. Aramis tenía la sensación de que sus dos discípulos podrían aprender un par de cosas si se quedaban al lado de William durante un breve período de tiempo. Los había criado como guerreros en un invernadero y carecían de experiencia de batalla real. Al ver cómo William se enfrentaba a su discípulo que era más fuerte que él, Aramis recordó a su primer amor, Ersa, mientras ella cargaba sin miedo al campo de batalla, a pesar de que se enfrentaba a enemigos que eran más fuertes que ella. Aramis esperaba que algo de esa valentía se contagiara a sus discípulos mientras viajaban con el chico pelirrojo, quien le recordaba mucho a la mujer con la que había deseado convertirse en su novia muchos años atrás. Capítulo 194, Cazadores de Casa Mayor. Muy bien. Estoy de acuerdo con esta condición. Guillermo asintió con la cabeza. Sin embargo, también tengo una condición. Vaya. Aramis enarcó una ceja. Era la primera vez que alguien hacía una contraoferta a sus demandas. Observó el color de cabello del chico y una vez más recordó al primer amor de su vida. Después de tomar el control de sus pensamientos, le hizo un gesto a William para que hablara. Si tus dos discípulos se interponen en mi camino, los echaré de nuestro grupo, dijo William. Esto tampoco es negociable. La comisura de los labios de Aramis se elevó levemente, de modo que era casi imperceptible para quienes no conocían su carácter. Aerith no notó estos cambios porque estaba ocupada mirando a William desde el lado de su maestro. ¿Cómo te atreves a exigirle una condición a nuestro maestro? Aerith reprendió. ¿No sabes quién es? Sé quién es, respondió William con una sonrisa refrescante. Pero, ¿sabes quién soy? Solo un pueblerino que se puede encontrar en cualquier lugar. Aerith resopló. ¿Crees que estás en posición de negociar con mi maestro? Si no fuera por su orden, ni siquiera me molestaría en ir con tu apestoso grupo. Bueno, no necesitas unirte a nosotros si no quieres. William se encogió de hombros y volvió su atención al santo de la espada sentado en el trono rojo. De esto es de lo que estoy hablando, su excelencia. Me temo que sus discípulos solo crearán un alboroto en el camino, impidiéndonos completar nuestra misión.
Aramis golpeó ligeramente su sillón, lo que inmediatamente hizo que Aerith contuviera las palabras que planeaba decir. La chica rubia miró con odio a William, mientras que este último la ignoró por completo. Muy bien. Estoy de acuerdo con tu condición, dijo Aramis. Aerith, será mejor que no te interpongas en su camino. Esto es parte de tu entrenamiento. ¿Me dejo claro? La chica rubia apretó los puños y de mala gana asintió con la cabeza. Aunque en realidad no quería ir con el grupo de William, la orden de su amo fue absoluta. Aramis luego agitó su mano y le dijo a William que se fuera. Todavía tenía cosas que hacer y ver a William solo le dolía el corazón porque constantemente le recordaba a su amada Ersa. Un día después de la reunión de William con Sword Saint, un grupo de carruajes viajó al extremo sur del reino de Yan, donde se podía ver una gran extensión de bosque. Los ciudadanos de la región sur llamaron a este bosque el Bosque Caprichoso. Era un lugar donde se podía encontrar la mayoría de las bestias en la región sur. Algunas de las criaturas eran raras y otras muy raras. Esta fue también la razón por la que William eligió ir al sur en lugar de ir al oeste. La tierra prohibida del oeste era el bosque Strathmore, y no era el lugar ideal para quedarse y buscar hipógrifos. William había pedido un guía local para acompañarlos al bosque. Afortunadamente, uno de los cocheros que trabajaba para el duque solía ser un aventurero y había viajado al bosque caprichoso innumerables veces en el pasado. Su viaje había sido tranquilo y el duque generosamente les permitió tomar 7 carruajes y 2 carros para su viaje. Estos carruajes eran tirados por caballos, en lugar de gripons, pero William estaba de acuerdo con el arreglo. Después de 5 días de viaje, finalmente llegaron a su destino. Acamparemos aquí fuera del bosque, dijo con una sonrisa su guía, un hombre de mediana edad que se hacía llamar Henry. A menos que ustedes, niños, quieran convertirse en Beast Show, continúen y establezcan su campamento adentro. Sin embargo, me quedaré aquí. Seguiremos su consejo, señor Henry, respondió William. Bien. He explorado el bosque muchas veces en el pasado y he sido testigo de campamentos de ataque de wendigos durante la noche. No es una experiencia divertida, y no la recomiendo. ¿Wendigos? Spencer preguntó con una expresión curiosa. ¿Este bosque tiene wendigos? Sí. Henry respondió. Menos de 100, pero eso fue hace años. Tal vez su número haya aumentado desde mi última visita. William solo había oído hablar de wendigos de las lecciones de bestiario dentro de la Academia Real de Yan. Eran criaturas de clase C que apestaban a muerte y descomposición. Les gustaba darse un festín con la carne humana y, en algunas ocasiones, poseer humanos y controlar sus cuerpos para matar y comerse a sus seres queridos. Después de terminar la oscura acción de comerse a los miembros de su familia, esa persona se transformaría en un wendigo, multiplicando así el número de estas abominaciones. Después de escuchar la historia sobre el wendigo, algunos de los miembros de la Orden de Caballeros de William sintieron que se les revolvía el estómago de disgusto. La imagen de ellos canibalizando a sus seres queridos los hizo sentir muy incómodos. No te preocupes, no atacan a grandes grupos de personas. Henry les aseguró. A lo sumo, desafiarán a un grupo de 5, pero no más que eso. Pueden ser fuertes, pero no son criaturas estúpidas. William miró el bosque durante un minuto completo antes de transmitir sus órdenes. Estableceremos un campamento aquí hoy y buscaremos hipogrifos mañana. También estableceremos una guardia nocturna y rotaremos en grupos de 6. El número actual de miembros de la Orden de Caballeros de William permitió que sus 6 oficiales tuvieran 6 miembros bajo su mando. Esto hizo que la cadena de mando fuera más fácil y le permitió a William simplemente sentarse y dejar que los demás hicieran sus deberes sin necesidad de molestarlo. Su papel era simplemente liderarlos, mientras que sus capitanes se encargaban de las demás funciones. Al día siguiente, Henry los guió a un prado dentro del bosque donde los hipogrifos solían quedarse durante sus años de aventuras. Los hipogrifos, por naturaleza, eran omnívoros. Comían pasto y carne, según cual abundaba más. El grupo acababa de llegar al prado cuando un chillido penetrante llamó su atención. 4 imponentes bestias llegaron al prado y comenzaron a atacar a los hipogrifos que pastaban pacíficamente en las praderas. Una partida de caza de grifos, el rostro de Henry se puso serio de inmediato. Están cazando hipogrifos. Gripons e hipogrifs pueden parecer iguales, pero había claras diferencias entre los dos. Los grifos eran bestias mágicas que tenían la cabeza y las alas de un águila y el cuerpo de un león. También eran 3 veces más grandes que los hipogrifos, lo que los hacía más fuertes entre los dos.
Los hipogrifos también eran bestias mágicas que tenían las patas delanteras, las alas y la cabeza de un águila y el cuerpo, las patas traseras y la cola de un caballo. Los dos grupos lucharon entre sí con varios hipogrifos luchando contra un solo grifo. El que lideraba la defensa era un hipogrifo que era 2 veces más grande que uno ordinario y tenía un brillo dorado en el pico, las garras y las alas. Era fácil decir que él era el alfa de la manada. El alfa llevó a sus subordinados a defender su territorio y se libró una gran batalla en los cielos. Fuertes gritos rompieron la paz del prado mientras la sangre caía del cielo. Uno de los grifos arrancó con éxito el ala de uno de los hipogrifos defensores y este último cayó al suelo. Las chicas dentro del grupo se taparon los ojos porque no se atrevieron a mirar el resultado de la bestia mágica que estaba cayendo a su muerte. Sin embargo, aquellos que estaban viendo la batalla tenían expresiones de asombro en sus rostros cuando vieron a William, junto con ella, cargar hacia donde caía el hipogrifo. Adelante. Soglaf. William rugió. Un portal apareció detrás del niño y una bestia demoníaca que tenía un cuerpo humanoide con patas de caballo, y la cabeza de un perro apareció con un rugido. No olvides tu promesa, Shepard. Soglaf dijo mientras convocaba a su doppelganger. Los dos perros demoníacos invocaron un par de manos espectrales y simultáneamente usaron látigos oscuros para crear una red para atrapar al hipogrifo que caía. Sí, puedes tener uno de esos grifons como comida, respondió William con calma. Había hecho un trato con Demonic Dog antes de que dejaran la academia porque William no tenía ningún poder mágico. Para capturar bestias de clase C, necesitaba la ayuda de una bestia más fuerte que lo dejaba con pocas opciones. Tal como lo había hecho con Spire, William hizo un contrato igualitario con Soglaf junto con varias condiciones adjuntas. Básicamente, Demonic Dog acordó ayudar a William a capturar a los hipogrifs a cambio de Beast Cores y carne de alto grado de bestias mágicas. Aparte de ayudar a William a capturar bestias, no haría nada más. El hipogrifo fue atrapado de manera segura por la red oscura y William inmediatamente usó el poder de su clase de trabajo de pastor para domarlo. No había habilidad de domesticación dentro de la clase de trabajo, pero William pudo comunicarse con las criaturas de tipo manada e invitarlas a unirse a su manada. La bestia mágica resultó gravemente herida y sus alas fueron arrancadas. Aunque le dolía, todavía estaba pensando correctamente. Aún así, no se resistió a la invitación de William de unirse a su manada porque sintió que ese era su único camino para sobrevivir. Después de agregar con éxito al hipogrifo a sus filas, inmediatamente roció una poción de alto grado sobre sus heridas. Luego lo dejó beber otra poción para ayudarlo a recuperarse. A William no le importaba si la bestia que domó no tenía alas en ese momento. Lo que le importaba era que actualmente era parte de su rebaño y estaba bajo su protección. Soglaf y su doppelganger todavía estaban creando látigos oscuros para que sirvieran como redes para atrapar más hipogrifs que caían del cielo. Aunque tenían la ventaja de los números, eran criaturas de clase C como máximo. Los grifos eran criaturas de clase B y uno de sus depredadores naturales. Solo el hipogrifo de alas doradas pudo enfrentarse a ellos porque también era una criatura de clase B. A medida que más hipogrifos heridos caían del cielo, la manada de William crecía por minutos. Ella también estaba prestando mucha atención a la batalla. Dos de los grifos sufrieron heridas moderadas debido al trabajo en equipo de los hipogrifos. El grupo Alpha of the Hippogriff luchó solo contra uno de los grifons, mientras que el resto se enfrentó a los demás. Después de agregar 15 hipogrifos más a su manada, William pensó que ya era suficiente y se unió a la batalla. Varios silbidos atravesaron el aire cuando William disparó flechas a uno de los grifos heridos. Se aseguró de cronometrar sus disparos para no lastimar a ninguno de los hipogrifos que luchaban contra sus enemigos mortales con sus picos y garras. Los grifos chillaron de ira cuando notaron que un insecto se interponía en su camino de caza. Aquel al que le estaba disparando agitó sus poderosas alas y se encogió de hombros ante los hipogrifos que se le estaban agrupando. Soglaf. William gritó mientras colocaba la flecha de adamantium en su arco. Apuntó al grifón que se acercaba y esperó el momento perfecto. El grifo se zambulló para aplastar al molesto insecto, pero 4 látigos oscuros agarraron sus piernas en pleno vuelo. Ahora. Soglaf rugió. Asegúrate de darle, chico. Este grifón será mi almuerzo. En lugar de responder, William soltó la cuerda y la flecha voló recta y certera. Atravesó el pecho del grifo, causándole una herida grave. La poderosa criatura chilló de dolor antes de estrellarse contra el suelo, creando una nube de polvo. Soglaf corrió rápidamente hacia el moribundo grifón y formó una espada bastarda hecha de energía oscura.
Como uno de los gobernantes del bosque, era una bestia oportunista que usaría todo a su favor. No permitiría que el grifo recuperara el equilibrio y se alejara volando de su alcance. Soglaf clavó la espada en la nuca del grifo, acabando con su vida en el proceso. Se aseguró de golpear su punto débil, para que su Dark Blade penetrara sin ningún tipo de resistencia. Un chillido resonó en el cielo cuando otro gripón se zambulló. Miró a Soglaf con la intención de matar. El perro demoníaco solo se burló. Estaba a punto de atacar al grifo cuando recibió un mensaje telepático de William. Muchacho, tu apetito es grande, comentó Soglaf. Me gusta. William les había prometido a Conrad y Dave que buscaría una montura especial para ellos. Dave quería tener un Gripon Mount, y dio la casualidad de que había 3 Gripons vivos alrededor. Con una bestia tan poderosa como Soglaf para ayudarlos, William no tuvo miedo de capturar uno. Lo que temía era que no hubiera suficientes Gripons para servir como sus monturas. Capítulo 195. El socio comercial demoníaco de William. Sid y Aerith, a quienes se les ordenó acompañar a William, tenían expresiones serias en sus rostros. Habían visto cómo William había matado a un grifo con la ayuda de la bestia demoníaca que se parecía a una criatura de perro humanoide. Kenneth, Priscilla y los demás se sorprendieron por el repentino desarrollo, pero se apresuraron a ayudar a William a luchar contra los gripons restantes. Priscilla, puedes herirlos, pero no les des heridas letales, ordenó William. Vamos a capturar estos grifos. Priscilla quería hacer muchas preguntas, pero aún así siguió resueltamente las órdenes de William. Dado que ella era la única otra arquera experta dentro de su grupo, inmediatamente disparó algunas flechas al aire para herir al enfurecido gripón que se abalanzaba sobre ellos. Los rangos de Soglaf y gripón pueden ser similares, pero había una gran diferencia entre los dos. Aunque la fuerza física del grifo era más fuerte que la del perro demoníaco, Soglaf era más inteligente que él. Como un monstruo al que le encantaba comer humanos, Soglaf era un experto en la estrategia de cómo acorralar a su presa e ir a matar. Aunque no podía ganar en una confrontación directa, siempre podía usar la táctica de golpear y correr. Flecha del vacío. Soglaf, su doppelganger y los 2 pares de manos espectrales dispararon contra el grifo que se había lanzado desde el aire. Al ser una criatura mágica, su resistencia a los hechizos también era alta. Sin embargo, Dark Magic era diferente de las clases elementales. No se centró en el daño elemental, sino en las maldiciones. Una voluta de humo negro resumaba de los ojos del grifo mientras rugía con furia. Agitó sus garras a ciegas en un intento de matar al perro bastardo que había matado a su camarada. William, que estaba mirando desde un lado, estaba ocupado sumergiendo sus flechas en un cilindro que estaba lleno del veneno de la amisbaena. Como quería capturar a la bestia mágica, neutralizar su resistencia era su máxima prioridad. Después de cubrir 10 flechas con el veneno de amisbaena, el pastor apuntó y disparó al gripón alborotado en el aire. Después de que la 10ª flecha se incrustara en el cuerpo del grifo, sus movimientos comenzaron a volverse aburridos. Soglaf se rió entre dientes mientras usaba sus látigos oscuros para derribar con fuerza a la bestia mágica. Después de atar de forma segura el gripón con su Dark Whip, miró a los 2 gripón restantes en el aire. Al ver que 2 de sus camaradas habían sido asesinados y capturados, las 2 bestias restantes decidieron retirarse. Los hipogrifos chillaron triunfalmente para anunciar sus victorias antes de centrar su atención en William y su grupo. Priscilla estaba a punto de colocar otra flecha en su arco cuando William le ordenó que se detuviera. No hagas nada que los provoque, ordenó William. Todos, quédense quietos. Originalmente, había 30 hipogriffs que intentaron luchar contra los 4 gripons para proteger su territorio. Sin embargo, 16 de ellos habían caído en batalla. Aunque resultaron gravemente heridos durante la batalla, ninguno de ellos murió porque William y Soglaf los salvaron. El alfa de los hipogriffs aterrizó a unos metros de William y chilló de ira. Así es. Guillermo asintió. Vine aquí para capturar a algunos de tu especie. El alfa chilló una vez más y extendió sus alas doradas en un intento de intimidar a William. Entonces, ¿los quieres de vuelta? Preguntó Guillermo. No me importa particularmente, pero ¿puedes cuidar de ellos? El alfa miró brevemente a sus camaradas que habían perdido sus alas y extremidades durante la batalla contra los grifos. Como líder de la manada, aunque simpatizaba con sus camaradas, no tenía ningún uso para los individuos que perdían su valor. Así era la vida en el bosque caprichoso. Aunque el alfa podría ser demasiado duro con los suyos, esta era una regla que todos en la jungla acataban.
El alfa se quedó en silencio durante unos segundos antes de mirar a William. «Puedes tenerlos», dijo el alfa a través de la telepatía. «Ahora sal de mi vista. No permitiré que reduzcas más nuestros números. Hay otros grupos dentro de este bosque. Ve a capturar sus miembros si te atreves, pero si tocas a un miembro más de mi rebaño, lucharé contigo hasta la muerte». El alfa dio un poderoso chillido antes de batir sus alas para volar en el aire. El resto de los hipogrifos miraron de soslayo a sus ex camaradas antes de seguir a su líder. Los hipogrifos abandonados bajaron la cabeza con tristeza, pero esto era algo natural dentro del bosque. Si no fuera porque William los agregó a su manada, simplemente habrían estado esperando su muerte porque su alfa los había abandonado. Soglaf no estaba prestando atención a la conversación de William con el hipogrifo porque estaba ocupado excavando en el cuerpo del grifo para encontrar el núcleo de la bestia. Los núcleos de las bestias generalmente se ubicaban a la cabeza de las bestias mágicas. Si no está allí, se encontrará cerca de su corazón. Como bestia demoníaca, Soglaf ya había determinado la ubicación del núcleo de la bestia y centró su atención en esa área. Después de cavar a través del pecho del grifo con sus garras, encontró el núcleo que estaba buscando. Soglaf extrajo un cristal violeta claro del tamaño de una bola de boliche. Se rió maliciosamente por un momento antes de abrir la boca para morderlo. El cristal emitía sonidos crujientes que eran similares a los sonidos de las papas fritas al consumirse. El perro demoníaco masticó el núcleo con una expresión satisfecha, lo que hizo que Sid y Aerith lo miraran con cautela. Después de terminar su comida, Soglaf miró el cuerpo del grifo y salivaba. No podría comérselo aquí mismo, porque existía la posibilidad de que criaturas más fuertes vinieran y lo molestaran. Ahora se enfrentaba a un dilema y se preguntaba cómo resolver mejor este problema. Toma esto», dijo William mientras arrojaba un anillo de almacenamiento al perro demoníaco. «Regresaremos al campamento por el momento. ¿Y tú?» Soglaf atrapó el anillo de almacenamiento y le dio a William una sonrisa. Había oído hablar de estos artefactos antes, pero nunca tuvo la oportunidad de usarlos. «Regresaré a mi propio bosque», respondió Soglaf mientras guardaba al grifo muerto dentro del anillo de almacenamiento. «Solo llámame cuando planees atrapar tus monturas. Mientras cumplas tu promesa, podemos continuar con nuestra transacción comercial». Guillermo asintió con la cabeza. Tal como dijo Soglaf, su cooperación fue solo una transacción comercial. Mientras le proporcionara a Soglaf los núcleos que quería, la bestia demoníaca lo ayudaría a capturar monturas para su orden de caballeros. El pelirrojo pudo convocar a Soglaf porque hicieron un contrato de igualdad. Esto permitió que Demonic Dog se convirtiera en un miembro temporal de la manada de William, al igual que Spire. Con la ayuda de la divinidad del rey que estaba dentro de su alma, podría convocarlos donde quiera que estuviera. Esta habilidad fue llamada Legión del Rey. En este momento, William solo podía usar una cuarta parte de la divinidad de la pieza de ajedrez del rey porque aún no había cumplido con los requisitos para activarla por completo. Aún así, todavía era bastante útil porque podía convocar a los miembros de su manada, en cualquier momento y en cualquier lugar. Un portal apareció frente a Soglaf, y este último entró mientras le sonreía a William. El grupo de William observó todo esto con expresión estupefacta. «¿Quién eres tú?», preguntó Aerith. «¿Cómo eres capaz de comandar una bestia demoníaca inteligente?» «Solo un pastor», respondió William antes de enfrentarse a los hipogrifos que todavía se sentían deprimidos. «Deprimirse no cambiará nada. Ya que ahora están bajo mi protección, haré todo lo posible para curar sus heridas y permitir que todos ustedes vuelen en los cielos una vez más». Cuando los hipogrifos escucharon que podían volver a volar en el cielo, todos miraron a William con esperanza. Este último asintió con la cabeza en reconocimiento. «Cumpliré mi promesa. Por ahora, todos ustedes serán parte de mi organización». «¿Todos ustedes entienden?», preguntó Guillermo. Todos los hipogrifos emitieron chillidos de reconocimiento mientras se ponían de pie. Los que habían perdido sus extremidades permanecían tirados en el suelo, pero sus miradas ardían de vida y determinación. William sonrió antes de mirar al grifón paralizado que yacía a unos metros de ellos. Las únicas criaturas que podía domesticar eran criaturas de tipo manada, y el grifo no era una de ellas. Mientras estaba sumido en sus pensamientos, escuchó dos risas no muy lejos de su ubicación. «Joven maestro, William. ¿Planeas tener a este grifón como tu montura?».
Preguntó un hombre robusto que tenía una expresión de suficiencia plasmada en su rostro, mientras se pavoneaba hacia el grifo caído. No te preocupes, vinimos aquí porque tu abuelo estaba preocupado por ti. Otro hombre que era un poco más bajo que el hombre robusto apareció sin previo aviso. Ezio, sal y dile al joven maestro que somos subordinados del comandante. No llegó ninguna respuesta del bosque, pero William se rascó la cabeza al comprender. Ezio le había dicho usando medios muy especiales que los dos hombres que aparecieron frente a él eran de hecho los subordinados de su abuelo y en los que se podía confiar. ¿Puedo saber los nombres de ambos, respetados caballeros? Preguntó Guillermo. ¿Respetados caballeros? Preguntó el hombre robusto. Gideón, el joven maestro está hablando de nosotros. Por supuesto, respondió Gideón. Damián, creo que te estás olvidando de algo. Solo un caballero respetable puede seguir al comandante. Damián de repente tuvo la expresión ahora que lo pienso, tienes razón y le sonrió a William. De hecho, ambos somos caballeros respetables, afirmó Damián. Mi nombre es Damián, y este es mi compañero, Gideón. ¿Cómo está, joven maestro? Gideón respondió con una sonrisa. William le devolvió la sonrisa mientras evaluaba a los dos recién llegados. Debido a su entrenamiento, podía medir aproximadamente su fuerza en función de su lenguaje corporal. Ezio le había enseñado a leer a las personas mientras lo acompañaba en sus misiones. Quiero que este grifo se convierta en la montura de mi oficial, dijo William. ¿Me puedes ayudar? Por supuesto, respondió Damián. Esto es algo muy fácil de hacer para un Beastmaster como yo. Ahora, ¿quién es el tipo afortunado que tendrá un gripón como su montura? Damián escaneó al grupo de niños que acompañaban a su joven maestro. Miró brevemente a los discípulos del Santo de la Espada antes de volver a mirar a William. Dave, da un paso adelante, ordenó William. Señor. David dio un paso adelante. La emoción estaba escrita en todo su rostro. Como plebeyo, había visto a Gripons tirar del carruaje de los nobles y había soñado con tener uno en el pasado. Ahora que su sueño estaba a punto de hacerse realidad, no pudo evitar alabar a William hasta el cielo. Parece que elegía la persona adecuada para seguir, pensó Dave mientras miraba al chico pelirrojo que se había convertido en su ídolo. Voy a abrazar su muslo y nunca soltarlo. Tal vez, podré elevarme a mayores alturas si me quedo a su lado. Sus pensamientos fueron compartidos por el resto de los miembros del soberano de guerra Angorian. Todos miraban a William como si fuera un genio que estaba a punto de hacer realidad todos sus deseos. Capítulo 196, El Cruzado del Cielo. Muy bien, ahora pon una gota de tu sangre en su cabeza, ordenó Damián. El grifo estaba paralizado y no podía moverse, pero sus ojos miraban a Dave que intentaba domarlo. Como no tenía ni una onza de poder mágico, le era imposible formar un contrato con una bestia por sí solo. Afortunadamente, Damián era un maestro de bestias competente y actuó como un puente para que el grifo se sometiera a Dave. El niño se pinchó la yema del dedo con una daga hasta que salió sangre. Luego lo untó en la frente del grifo mientras Damián trabajaba con la magia contractual para atar al grifo bajo el control de Dave. Ahora es una batalla, dijo Damián. Tienes que hacer que te apruebe a través de una batalla de voluntades. Los grifos son criaturas orgullosas y no les gusta convertirse en la montura de alguien. Incluso aquellos que tiran de los carruajes de los nobles tenían que ganarse antes de que accedieran a trabajar para alguien. Dave hizo una mueca porque podía sentir la feroz resistencia del grifo. Al final, la conexión se rompió porque Gripón pudo dominar la voluntad de Dave. El gordito casi se desploma en el suelo debido a que recibió un fuerte contragolpe por parte de la ceremonia contractual. Fue bueno que William estuviera parado a su lado y rápidamente sostuviera su cuerpo. No puedo hacerlo. Es demasiado fuerte, dijo Dave mientras jadeaba. El grifo tenía una expresión de suficiencia en su rostro mientras miraba al niño regordete. En el fondo, se burlaba de él por tratar de morder más de lo que podía masticar. No te preocupes. William palmeó su hombro. Prometí ayudarte a conseguir un grifo, y cumpliré mi promesa. Que alguien me traiga una lanza. Uno de los estudiantes rápidamente sacó una lanza de su anillo de almacenamiento para entrar en las buenas gracias de William. Sintió envidia del golpe de suerte de Dave y esperaba recibir el mismo trato si mostraba su lealtad a William. Señor, aquí hay una lanza comprada con 2000 monedas de oro, dijo el joven noble con una sonrisa. Espero que te pueda ser de utilidad. Esta lanza es de buena calidad, respondió William. Gracias.
Debido a que actuaste con rapidez, te permitiré ser el primero en elegir qué hipogrifo quieres que sea tu montura después de que estén completamente curados. Gracias, comandante. El joven noble hizo una reverencia y retrocedió con satisfacción. William apuntó la punta de la lanza al ojo del grifo. Este último miró hacia atrás con desafío y le dijo a William: adelante, mátame. Prefiero morir antes que convertirme en una montura humana. Destello. Tienes dos opciones, anunció William. Sométete y conviértete en el socio de ave o sufre. El grifo profirió un chillido de desafío. Preferiría morir antes que someterse. Bien. Veamos qué tan fuerte es tu determinación. William sonrió maliciosamente mientras caminaba hacia la parte trasera de la bestia. El chico pelirrojo hizo girar la lanza hasta que el extremo romo de la lanza quedó frente al trasero del grifo. Descansa en paz. William gritó mientras empujaba la lanza hacia el ano del grifo sin piedad. Un fuerte grito lleno de dolor y conmoción resonó en el bosque caprichoso. Las bestias que lo escucharon inconscientemente protegieron su trasero porque de alguna manera sintieron que era lo correcto. ¿Te atreves a rechazar a un caballero de mi orden? ¿Quién te dio el coraje? William rugió mientras empujaba la lanza por segunda vez. ¿Crees que te dejaré morir? Tengo muchas pociones curativas aquí. Podemos hacer esto todo el día. Veamos cuánto aguantas. Los chillidos lastimeros del grifo resonaron en el bosque caprichoso durante unos buenos 15 minutos antes de detenerse por completo. Las manos de Damián y Gideon estaban protegiendo sus traseros y sus expresiones estaban llenas de miedo. Maldita sea. Él es realmente el nieto del comandante. Damián jadeó. Gideon asintió con la cabeza en acuerdo. Ambos son bastardos desvergonzados que harán cualquier cosa para salirse con la suya. Las chicas de la orden habían desviado la mirada hacía mucho tiempo. Incluso Priscilla no pudo soportar el enfoque de William para tomar a las bestias mágicas. El joven noble que le había dado la lanza a William no pudo evitar que sus labios se crisparan. Si supiera que su lanza de oro de $2000 se usaría de esta manera, le habría dado a William una más barata en su lugar. Te lo preguntaré de nuevo, sonrió William mientras miraba al lastimoso gripón. ¿Vas a someterte? ¿O debo continuar? El grifo asintió apresuradamente como un pollo picoteando arroz. Desechó su dignidad y se sometió a la voluntad de William. Los hipogrifos, por otro lado, estaban todos temblando. Todos ellos estaban pensando en lo mismo. Si hubiera rechazado su oferta de ser domesticado, ¿habría terminado recibiendo el mismo trato? Las bestias mágicas sintieron que se habían ahorrado la molestia de lastimarse al aceptar ser parte de la manada de William. Si no, podrían haber sufrido el mismo destino que su enemigo mortal. Damián hizo la ceremonia contractual una vez más, y esta vez, el grifo no se resistió. Incluso le estaba dando a Dave el apresúrate y acaba de una vez. No quiero que ese bastardo loco me pegue de nuevo. Señal ocular. Después de que se estableció el contrato, Dave y Gripón sintieron una fuerte conexión entre ellos. Este era el vínculo que compartían los compañeros bestias y sus maestros. William palmeó el hombro de Dave y le dio al grifo el antídoto para superar la parálisis. Después de que la bestia mágica pudo levantarse de nuevo, el chico pelirrojo caminó hacia el noble que le dio la lanza. Lo voy a devolver, dijo William. Muchísimas gracias. El joven noble miró la lanza sucia en la mano de su comandante y casi lloró un río. Sabía que no sería capaz de empuñar esa lanza de nuevo debido a la escena que acababa de presenciar. Su trauma mental no le permitiría aceptar tener un arma así en sus manos. Te puedes quedártelo, comandante, respondió amargamente el joven noble. Considéralo como un regalo de tu subordinado. William miró al joven noble y sintió que el chico era una muy buena persona. Debido a esto, decidió darle una recompensa en un momento posterior. Muy bien, ya que te sientes así, me quedaré con esta lanza como muestra de tu amistad. William asintió y guardó el arma dentro de su anillo. Volvamos al campamento, ordenó William. Continuaremos nuestra exploración mañana. Sí señor, exclamación de cierre. Sid, Aerith y Henry miraron a William con expresiones complicadas. Al igual que Sid y Aerith, Henry estaba allí para observar las acciones de William. Luego informaría estos acontecimientos al Santo de la Espada según la orden de este último. Sword Saint tenía mucha curiosidad sobre el potencial de William, por lo que le permitió cazar libremente dentro de su dominio. Además, consideró que sería mejor equipar a la nueva orden de caballeros con monturas para que pudieran desempeñarse bien en la guerra que se estima que sucederá en unos pocos meses.
Dave se cayó del lomo del grifo por enésima vez mientras este caminaba hacia el campamento. William sugirió que Dave se acostumbrara a montar su nueva montura como parte de su entrenamiento. Sin embargo, dado que era un plebeyo de nacimiento, no pudo tener la oportunidad de montar animales domésticos como caballos y similares. El grifo miró a su nuevo compañero con desdén como si le dijera ni siquiera puedes sentarte en mi espalda correctamente y querías que me convirtiera en tu montura. ¡Qué idiota! William sonrió cuando vio la expresión lamentable de Dave. Luego ordenó al resto del grupo que continuara caminando hacia el campamento mientras él tenía una conversación privada con Dave. Damián y Gideon también se quedaron atrás. Sus órdenes eran claras y debían observar a su joven maestro y asegurarse de que no se metiera en problemas. Cuando los otros miembros de su grupo ya no estaban, William caminó hacia el abatido Dave. Dave, ¿quieres poder montar a tu compañero sin caerte? Preguntó Guillermo. Sí, respondió Dave. Señor, ¿puede ayudarme a hacer eso? Bueno, no es que no pueda ayudarte, pero no sé si funcionará. ¿Estás dispuesto a intentarlo? Confío en Sir William. Estoy dispuesto a intentar cualquier cosa siempre que pueda ser un buen caballero. La expresión de William de repente se volvió seria. Damián, Gideón, asegúrense de que nadie pueda espiarme. Lo que voy a hacer es confidencial. Asegúrense de que nadie sea testigo. Muy bien, joven maestro. Damián estuvo de acuerdo. Bien. Gedeón asintió. Ambos desaparecieron de donde estaban mientras creaban un perímetro protector alrededor de William. Ezio, que estaba escondido en las sombras, también brindó su ayuda y se aseguró de que nadie pudiera interferir con lo que William estaba a punto de hacer. Dave, antes de que empecemos, ¿vas a firmar otro contrato?, dijo William mientras presentaba un pergamino en su mano. No tiene permitido decirle a nadie nada sobre lo que va a presenciar hoy. Eso lo incluye a usted, señor Gripón. El grifo rápidamente asintió con la cabeza en comprensión. Ya sabía lo irrazonable que podía ser William y no quería experimentarlo por segunda vez. Está bien, necesito la sangre de ambos, ordenó William. Tanto el niño como el grifo obedecieron sin cuestionar y permitieron que William tomara un poco de su sangre. Después de que el pergamino brilló y se completó el contrato, el chico pelirrojo sacó una lanza de su anillo de almacenamiento. Esta lanza no era la lanza común que se usaba en la batalla. En cambio, era una lanza de justa utilizada por caballeros montados. El cuerpo principal de la lanza tenía un color azul plateado con patrones rúnicos y se veía absolutamente majestuoso. Su mango era de color dorado y tenía varios patrones rúnicos inscritos en su cuerpo. William sostuvo la lanza hacia arriba con ambas manos. El semielfo vestía la ropa de un noble y con la lanza en la mano, parecía un noble que tenía mucha autoridad en sus manos. Arrodíllate, ordenó William. Dave tenía una mirada comprensiva en su rostro, se arrodilló con su rodilla izquierda como un buen caballero e inclinó la cabeza. William bajó la lanza y golpeó ligeramente el hombro izquierdo de Dave. En el nombre del dios de todos los oficios, Gavin, y de la diosa de los caballeros, Astrid, te doy el derecho de portar armas y el poder de impartir justicia, dijo William con semblante recto. Que protejas a los inocentes y uses tu fuerza para defender el honor de tu soberano y de tu pueblo. La lanza brilló una vez como si empoderaran las palabras de William. Dave vio una cadena de palabras aparecer dentro de su mente y las dijo en voz alta. Yo, Dave Cornwell, por la presente obedezco solemnemente como caballero del soberano de guerra de Andoria. William sonrió y golpeó ligeramente el hombro derecho de Dave antes de levantar su lanza una vez más hacia el cielo. Levántate, mi caballero, y cumple el juramento que has hecho hoy, declaró William. Que tu coraje y valentía ilumine el mundo por la eternidad. Rongominiad, la lanza que ilumina el mundo, bañó a Dave con un brillo dorado. La pieza de ajedrez del rey dentro del mar de la conciencia de William brilló 3 veces antes de volver a su estado normal. Una serie de palabras aparecieron en la página de estado de William que lo tomaron completamente por sorpresa. Se ha registrado el primer caballero del soberano de guerra de Andoria. Nombre: David Cornwell. Otorgando título de caballero. Título apropiado encontrado. Dave Cornwell. El cruzado del cielo. Capítulo 197. ¿Podemos hablar en privado? William pensó que el título de Dave era realmente genial mientras miraba al joven frente a él que parecía diferente de antes. Dave podía sentir una cierta fuerza dentro de su cuerpo que no podía explicar. Sin embargo, esta vez, sintió que podía montar el grifo sin caerse. El gordito levantó la mano y el grifo inconscientemente bajó su cuerpo para permitirle montar.
Entonces Dave se sentó con confianza sobre su espalda como si lo hubiera hecho innumerables veces antes. Después de sentarse de forma segura en su lugar, palmeó la espalda de su compañero como si le estuviera diciendo que se pusiera de pie. Cuando el grifo se puso de pie, sintió que su jinete era muy diferente al que lo había montado hace unos minutos. Era como si el que lo montaba en este momento fuera una persona completamente diferente. William casi se quedó boquiabierto cuando vio otro cambio en su pantalla de estado. Nombre: Dave Cornwell. Raza: humano. Puntos de salud: 10.000/10.000. Maná: 3000/3000. Clase de trabajo de prestigio: Cruzado del cielo, nivel 1. Fuerza: 30, 10. Agilidad: 25, 10. Vitalidad: 40, 10. Inteligencia: 20, 10. Destreza: 40, 10. Habilidades: Duelo X. Unión del hombre y la bestia. Táctico: Descenso de tornados. Escudo boomerang. Gran cruz. Título: Storm Rider. Jinete de la tormenta. Durante una tormenta todas las estadísticas aumentan en un 100%. Aumento de la movilidad aérea en un 200%. Puede usar Eavens Fury una vez al día. Mierda. ¿Qué clase de BS es esta? William maldijo en voz alta. Casi se le cae Rongominiad de las manos mientras leía la página de estado de Dave. ¿Por qué es tan OP? Dave y el grifo se sobresaltaron por el grito de William y miraron a su comandante con rostros ansiosos. Después de su arrebato inicial, William se calmó de inmediato y devolvió la lanza legendaria dentro de su anillo de almacenamiento. Luego miró a Dave con una sonrisa deslumbrante que avergonzaría a todos los estafadores. «Eres bueno», dijo William mientras palmeaba suavemente la pierna de Dave. Luego palmeó al grifo que temblaba bajo su toque. «Tú también eres bueno». El cruzado recién nombrado y su montura sintieron que se les erizaba el vello de la nuca. Por alguna razón, sintieron que estaban a punto de ser servidos en bandeja de plata y William se los iba a comer. «Dave, de ahora en adelante, espero cosas buenas de ti», dijo William con una expresión seria. «No manches el honor del soberano de guerra de Andoria. ¿Me dejo claro? Ese sí. Le juro que no lo decepcionaré, comandante». Dave tartamudeó. El grifo chilló para apoyar las palabras de su compañero. Temía que si no decía nada, William encontraría una excusa para torturarlo. «Bien, vámonos», ordenó William mientras montaba en la espalda de ella. Dave y el grifo se miraron mientras caminaban a espaldas de ella. Después de caminar un rato, el niño gordito y la bestia mágica se dieron cuenta de que Dave ya no estaba en peligro de caerse de la espalda del grifo. Era como si estuvieran unidos. Lo que no sabía era que después de adquirir la clase de prestigio Cruzado del Cielo, automáticamente adquirió la habilidad Unión del Hombre y la Bestia. Esta era una habilidad especial de la clase de trabajo Cavalier que permitía que el jinete y su montura se convirtieran en una sola unidad cuando estaban juntos. Incluso si el gripón tuviera que realizar complicadas maniobras aéreas, Dave no se caería aunque no estuviera sentado en una silla de montar especializada. Cuando los dos llegaron al campamento, ambos se encontraron con miradas curiosas. Los otros miembros de Angorian War Sovereign sintieron que Dave había cambiado de alguna manera, pero no podían identificarlo. Lo que más les impresionó fue que el niño gordito cabalgaba encima del grifo como si lo hubiera hecho durante muchos años. También había una sensación de confianza que resumaba del cuerpo de Dave que hizo que los demás lo miraran bajo una luz diferente. «¿Qué te ha pasado?», Conrad le preguntó al niño gordito después de que desmontó del gripón. «¿Qué hiciste con el comandante?». Dave le dio a Conrad una sonrisa refrescante antes de responder a su pregunta. «Lo siento, pero el comandante me ordenó que no dijera nada». «¿Pero? ¿Pero?». Conrad esperó a que Dave continuara con sus palabras. «Pero espero que llegue el día en que te conviertas en parte de la fuerza de Sir William», dijo Dave con una expresión seria. «Espero ese día». Después de decir esas palabras, Dave pasó junto a Conrad y se dirigió hacia William. Se paró a unos metros de él como un sirviente de confianza. Todos estaban un poco confundidos cuando notaron este cambio repentino en el gesto de Dave. Por lo general, se quedaría con Conrad. Sin embargo, esta vez, podían decir que había cambiado su lealtad a William y parecía muy satisfecho con eso. William no dijo nada y ordenó a todos que descansaran mientras revisaba las condiciones de los hipogrifos. Después de una inspección minuciosa, se dio cuenta de que 4 de ellos habían perdido una o 2 extremidades y tenían que ser sostenidos por sus camaradas con cuerdas atadas a sus cuerpos.
Aquellos que sufrieron heridas graves recibieron pociones de alto grado que William había adquirido de sus incursiones de bandidos. No se inmutó y los usó en las criaturas heridas, lo que hizo que los nuevos miembros de su manada estuvieran muy agradecidos. El número total de monturas que obtuvieron de esta expedición fue de 16. William tenía 6 oficiales y 36 subordinados. Planeaba que todos obtuvieran una montura propia, lo que significaba que tenía que regresar al bosque caprichoso y encontrar una nueva manada de hipogrifos. Mientras estaba sumido en sus pensamientos, escuchó 2 juegos de pasos acercándose por detrás de su espalda. No volvió la cabeza y simplemente esperó a que sus 2 invitados dijeran lo que pensaban. ¿Podemos hablar en privado?, preguntó Sid. Está bien, respondió William. Giró la cabeza para mirar a los discípulos del Santo de la Espada con una expresión tranquila. Sígueme. Sid y Aerith asintieron mientras seguían a William. Las 3 personas caminaron hacia un pequeño arroyo que estaba a 100 metros de su campamento. William no sabía por qué los 2 querían hablar con él, pero estaba dispuesto a escucharlos por el bien de la generosidad del Santo de la Espada. Después de llegar a su destino, Sid se aclaró la garganta y dijo lo que pensaba. Lo que hiciste antes fue admirable. Sin embargo, no deberías mezclarte con Demonic Beas que se especializan en Dark Magic, dijo Sid con una expresión seria. No sé por qué Demonic Dog te está ayudando, pero si otros descubren que estás colaborando con una criatura así, tu reputación se manchará de negro. Guillermo asintió con la cabeza. Ya esperaba esta situación tras formalizar contrato con Soglaf. Si solo fueran los miembros de su orden de caballeros, probablemente podría obligarlos a mantener la boca cerrada. Desafortunadamente, había forasteros presentes en el área, por lo que este resultado era comprensible. Además, deberías esconder ese collar de esclavo en tu cuello, dijo Sid. Eres un noble y un noble que lleva un collar de esclavo es un tabú. Aunque la esclavitud prolifera en el reino de Yan, al propio rey no le gustan tales prácticas. Guillermo resopló. El rey puede sentirse de esa manera, pero los nobles no. Casi todos los nobles tienen sus propios esclavos. El collar en mi cuello es mi forma de decirles que incluso los nobles pueden ser esclavizados. Si me puede pasar a mí, ¿qué les hace pensar que no les puede pasar a ellos? El chico pelirrojo también quería señalar que su honorable amo tenía esclavos dentro de su residencia. Simplemente no lo mencionó para evitar conflictos entre él y los discípulos del Santo de la Espada. Aún así, no debes mostrarlo abiertamente al público como si fuera un accesorio invaluable, insistió Aerith. Mirarte me hace sentir incómodo. William sonrió maliciosamente mientras miraba a Aerith de pies a cabeza. Ciertamente. Deberías sentirte incómodo. Una belleza como tú se vendería por un alto precio si alguna vez cayeras en manos de traficantes de esclavos. Una bofetada resonante resonó en el aire cuando Aerith miró su mano con sorpresa. Lo siento, no fue mi intención, tartamudeó Aerith. No te preocupes, he sufrido cosas peores, respondió William. La huella de una mano roja se materializó lentamente en la hermosa mejilla del semielfo. Era la marca dejada por la acción inconsciente de Aerith después de escuchar las palabras de William. ¿Hay algo más que ustedes 2 necesiten decirme?, preguntó Guillermo. Si no, entonces regresaré al campamento. Todavía hay algunas cosas que debo hacer como líder de esta expedición. Sid miró fijamente a William durante un cuarto de minuto antes de negar con la cabeza. Aerith pareció disculparse y bajó la cabeza con culpa. William asintió con la cabeza en comprensión y pasó junto a los 2 adolescentes que eran mayores que él. Pero cuando pasaba junto a Aerith, el pastor le dio unas palmaditas en el hombro antes de dejarla con algunas palabras de despedida. Tampoco soy un fanático de la esclavitud y uno de mis objetivos es erradicarla por completo del continente sur. Los 2 discípulos del Santo de la Espada observaron la retirada de William mientras regresaba al campamento. «Qué chico tan peculiar», dijo Sid mientras su mirada se afilaba como espadas. «¿Qué piensas, hermana mayor?». En el fondo, Sid se resistía a admitir que William había ganado su duelo. Pero los hechos demostraron que incluso si él era el más fuerte entre los 2, la tenacidad y la determinación inquebrantable del niño superaron su habilidad con la espada. «Creo que necesita ser reeducado en la etiqueta adecuada de las familias nobles», respondió Aerith. Su expresión estaba teñida de rojo debido a la vergüenza de su arrebato anterior. De hecho, es más débil que tú, pero por alguna razón, siento que incluso si ustedes 2 tuvieran una revancha, el resultado sería el mismo. Sid suspiró cuando una sonrisa amarga apareció en su rostro al escuchar las palabras de su hermana.
Él no estaba de acuerdo ni en desacuerdo con su opinión, pero su silencio fue suficiente para decirle que él también sentía lo mismo. Esta era la primera vez que los dos conocían a alguien tan misterioso como William. En la superficie, actuó de manera despreocupada. Como una espada en tiempo de paz. Sin embargo, durante tiempos de emergencia, su actitud cambió por completo. Como una hoja completamente desenvainada con una nitidez exquisita, pudo cortar los obstáculos que bloqueaban su camino. Los dos finalmente entendieron la verdadera razón por la que su maestro los había enviado a observar a William. Quería que aprendieran que no todas las batallas eran honorables. En una lucha a vida o muerte, el honor y la dignidad no eran más que hermosos adornos. Algún día, ganaré contra él, murmuró Sid en voz baja. Aerith, que estaba al lado de su hermano, asintió con la cabeza. Ella también quería que su hermano fuera aclamado como el más fuerte del continente sur, al igual que su maestro. Sin embargo, mientras miraba a la pequeña retirada en la distancia, sintió que el obstáculo que su hermano estaba a punto de enfrentar era una montaña que se elevaba sobre el reino de los mortales. Una montaña cuyo pico nunca podría ser conquistado. Capítulo 198, Bastián de la tribu Quirón. Al día siguiente, Henry llevó a William y a la mitad de sus subordinados al bosque caprichoso para buscar a hipógrifos una vez más. Dave tenía la tarea de proteger su campamento, junto con las 6 personas de su equipo. Los hipogrifos heridos que habían capturado el día anterior estaban en su campamento y alguien tuvo que vigilarlos para asegurarse de que no fueran atacados por bestias errantes. Dado que el grifo estaba allí para actuar como elemento disuasorio, William podía abandonar el campamento con tranquilidad. Oh, ya veo. Muchas gracias. Dijo Guillermo. El ciervo frente a él balaba suavemente mientras corría hacia las profundidades del bosque. El territorio del segundo grupo de hipogrifos está a 1 milla de distancia en esa dirección, dijo William mientras señalaba al noreste. Vamos. Aerith caminó junto a William con una expresión curiosa. ¿Acabas de hablar con un ciervo? William tarareó su respuesta mientras continuaba caminando. ¿Cómo aprendiste su idioma? Es el secreto comercial de un pastor. Aerith frunció el ceño mientras continuaba detrás de William. ¿Todos los pastores saben hablar con sus animales? Hasta cierto punto, sí, respondió William. Se necesita paciencia y años de pastoreo para aprender la habilidad. ¿Puedes enseñarme? Siempre he querido comunicarme con los animales. Sería mejor si aprendes de un druida. Solo puedo hablar con bestias que pertenecen a la manada. William no podría decirle a Aerith que su habilidad para hablar con los animales fue heredada de su linaje élfico. Al igual que su madre pudo hablar con Esquila, William solo pudo comunicarse con las bestias que pertenecían a la manada. Irónicamente, las grullas también pertenecían a la categoría de manada. Esta fue la razón por la que el chico pelirrojo pudo comunicarse con Esquila correctamente. Mientras caminaba en dirección al territorio del hipogrifo, un pequeño oren aterrizó en el hombro de William y comenzó a cantar. Dia miró al pequeño pájaro y vaciló. No sabía si debía comerlo o no. No te la comas, dijo William en voz baja a Dia. Luego miró al pequeño pájaro y comenzó a comunicarse con él. Debido a que William respondió con sonidos de chirridos, el reyesuelo en su hombro cantó con más entusiasmo. 5 minutos después, el pájaro se fue volando dejando a William con una expresión preocupada. Después de reflexionar por un momento, hizo una señal a todos para que se detuvieran. No hagas ningún sonido, revisaré algo primero, ordenó William mientras subía a la copa de un árbol. Cuando llegó a la rama más alta, entrecerró los ojos y miró en dirección al norte. Se podían ver varios pájaros huyendo en diferentes direcciones mientras los árboles se balanceaban en la distancia. El Wren le había dicho que un grupo liderado por una bestia muy fuerte se dirigía en la dirección en la que iban. Cuando William le preguntó al pajarito descripciones sobre la criatura, solo dijo que era grande y tenía alas. Lo que más preocupó a William fue que el pájaro le dijo que no estaba solo. Había al menos 3 de ellos. Cuando William centró su atención en el norte, la bestia de la que su pequeño amigo le había advertido finalmente apareció en su visión. Wyverns, murmuró William cuando vio a 3 wyverns subir de las copas de los árboles con jabalíes salvajes en sus garras. El más grande de los 3 wyverns chilló y voló hacia el norte. Los otros 2 wyverns siguieron a su líder mientras continuaban su cacería. Wyvern. Pseudo dragón. Nivel de amenaza. A, alto. No se puede agregar a la manada. Se dice que los wyverns descienden del linaje de los dragones.
Tiene una maniobrabilidad aérea muy alta y cuenta con una increíble destreza en la lucha. Sus colas tienen un aguijón venenoso que es capaz de infligir veneno lo suficientemente fuerte como para matar a un humano en minutos. Los wyverns pueden usar ataques de aliento similares a los dragones. Sin embargo, el daño de este ataque de energía es más débil en comparación con los dragones de sangre pura. Esta criatura tiene la capacidad de evolucionar aún más y convertirse en una variedad de monstruos más fuertes. Algunas de sus evoluciones incluyen Blood Wyverns, Storm Wyverns, Frost Wyverns, Fire Wyverns y varias otras especies dependiendo de su ubicación. Todos los Wyverns evolucionados son de rango centenario y deben ser tratados con mucha precaución. Afortunadamente encontraron a los jabalíes antes de encontrar a los hipogrifos, pensó William mientras observaba a las majestuosas criaturas alejarse volando. Ahora entiendo por qué Conrad quería un wyvern como su montura. Cuando Conrad le dijo a William que quería un wyvern como su montura, su primera reacción fue mostrarle al chico mayor el dedo medio. Conrad también entendió que estaba pidiendo demasiado, pero él era el tipo de persona a la que le gustaba apuntar alto para cualquier cosa que quisiera en la vida. William ya le había dicho que no tenía la capacidad de capturar un wyvern en este momento, pero si alguna vez surgía la oportunidad, prometió que haría todo lo posible para satisfacer la elección de la montura de Conrad. Aunque William estuvo tentado de pedir ayuda a Ezio, Damián y Gideon, decidió no seguir adelante con este plan. Si era posible, quería capturar al wyvern usando su propia habilidad y la mano de obra a su disposición. Estoy seguro de que Soglaf correría inmediatamente si lo convocaran para luchar contra un wyvern. William se rió entre dientes al pensar en ver al perro demoníaco huir asustado después de haber sido invocado frente a la mandíbula abierta de un wyvern. Después del breve interludio, William y el resto de su grupo se adentraron más en el bosque mítico. Vieron varias criaturas mirándolos desde la distancia, pero ninguno de ellos hizo ningún movimiento para atacarse entre sí. Aunque los humanos a menudo vagaban por el interior del bosque, la mayoría de ellos eran individuos fuertes. Esta fue la razón por la cual las bestias simplemente observaron al grupo de pastores y no intentaron cazarlos. Después de una hora de caminar, finalmente llegaron a un prado con un arroyo que fluía constantemente. El prado era bastante grande y William calculó que tenía al menos 1 milla de largo. Varias bestias como ciervos, alces y bisontes salvajes pastaban pacíficamente en la distancia. No muy lejos de su ubicación estaban las criaturas mágicas que William y su grupo buscaban. No era otro que una manada de hipogrifos. En comparación con el que habían conocido por primera vez, los miembros de este grupo eran más de 100. El alfa del grupo se paró en el medio y miró al grupo de William con una mirada tranquila. Antes de que William pudiera siquiera caminar hacia Alpha Hipogrif para hablar, se escuchó un sonido retumbante no muy lejos de ellos. Desde las profundidades del bosque, un pelotón de centauros armados con picas y arcos cargó en dirección a William. Las criaturas mitad hombre, mitad caballo se detuvieron a 20 metros de los humanos y los observaron con vigilancia. Centauro. Criaturas humanoides. Nivel de amenaza. C, medio. Se puede agregar a la manada. Tasa de éxito. 20%. Un centauro tiene el cuerpo de un caballo coronado por un torso, cabeza y brazos humanoides. La mayoría de ellos evitan los conflictos, pero luchan ferozmente cuando se ven obligados a hacerlo. Son expertos en combate cuerpo a cuerpo y a distancia. Sus armas preferidas son las lanzas, picas y arcos. Algunos de ellos nacen con la habilidad de ejercer la magia, pero estos son casos muy raros. ¿Qué están haciendo los humanos aquí dentro del territorio de nuestra tribu Chirón? Un centauro que llevaba una lanza plateada y un casco plateado, preguntó con voz retumbante. ¿Tribu Chirón? ¿Eres la misma tribu que el Santo de la Espada permitió establecerse en estas tierras? Preguntó Sid. El centauro resopló y se enfrentó al discípulo del Santo de la Espada con arrogancia. ¿Permitido asentarse en estas tierras? Muchacho, será mejor que cuides tu boca. O de lo contrario, estaré más que feliz de cortarte esa lengua. Puedes intentarlo, respondió Sid. El niño estaba a punto de desenvainar su espada, pero la mano de William lo detuvo. ¿Qué dije acerca de no interponerse en el camino de nuestra misión? William preguntó con una sonrisa. Yo me encargaré de esto. Todos, no saquen sus armas. El semielfo dio un paso adelante y se dirigió a la persona que parecía ser el líder del pelotón centauriano. Mi nombre es William von Ainsworth, anunció William. ¿Puedo saber el nombre de su excelencia? El capitán centauro miró a William con el ceño fruncido.
Su instinto le decía que el chico frente a él no era un enemigo, sino un amigo. Sin embargo, había conocido a muchos humanos en el pasado y todos ellos eran criaturas astutas que no solo aprovecharon su bondad, sino que incluso capturaron a los miembros de su tribu para venderlos como esclavos. En resumen, los centauros dentro del bosque caprichoso desconfiaban de los humanos y generalmente los repelerían cada vez que los encontraran en el bosque. «Puedes llamarme Bastián de la tribu Quirón», respondió Bastián. «¿Cuál es tu propósito al venir a nuestro territorio?» «Antes de responder a tu pregunta, ¿puedo saber tu relación con los hipogrifos?», preguntó Guillermo. Bastián y el resto de los centauros inmediatamente tomaron una posición de pelea mientras miraban a William. «Así que estás aquí para capturar hipogrifos», dijo Bastián con desprecio. Como se esperaba de los humanos codiciosos. «Todo lo que sabes hacer es convertir a las criaturas del bosque en tus monturas o esclavos». «Espera. Estás cometiendo un gran malentendido aquí». William levantó ambos brazos para calmar a los centauros que estaban a punto de enfrentarse a ellos en la batalla. «En primer lugar, no soy un ser humano. Soy un semielfo. En segundo lugar, vine aquí para negociar con el alfa de los hipogrifos y no llevarme a la fuerza a los miembros de su manada». Mientras William explicaba el motivo de su visita, el hipogrifo de alas doradas caminó hacia su ubicación y levantó la cabeza con arrogancia hacia los extranjeros que ingresaron a su dominio. «Geros ya me informó sobre el propósito de tu visita», dijo el hipogrifo alfa por telepatía. «La respuesta es no. No permitiré que tomen a ningún miembro de mi manada y los usen como monturas». El alfa chilló con odio a William, mientras Bastián sostenía su lanza firmemente en su mano. El hipogrifo le había permitido escuchar su respuesta a William porque ambos habían hecho una alianza. Como aliados, era natural que ambos se enfrentaran a los intrusos que habían entrado en sus dominios. Capítulo 199, tu nombre será Aeton. De hecho, no fueron solo los hipogrifos los que se aliaron con los centauros. Todas las criaturas que pastaban en el prado también formaban parte de su alianza. Por eso aparecieron los centauros cuando el grupo de William llegó al prado. El bisonte salvaje, el alce y el ciervo ya habían atrapado al grupo de William en un cerco y solo esperaban la orden de ataque de Bastián. La única razón por la que seguían siendo educados era por el hecho de que William irradiaba una presencia que les hacía no querer tener un conflicto con él si era posible. «Abandonar», ordenó Bastián. «Esta es tu última advertencia. La próxima vez que regreses, te trataremos como enemigos». William suspiró internamente porque no les quedó otra opción que abandonar el prado. «Está bien, nos iremos». Guillermo asintió con la cabeza. Luego se volvió hacia su grupo e hizo un gesto con la mano. «Vamos». Sid y Aerith fruncían el ceño, pero aún así siguieron las órdenes de William. El grupo de William se retiró a 1 milla del prado y formó un campamento temporal. Era solo la hora del almuerzo, por lo que había mucho tiempo para pensar en su próximo curso de acción. William estaba actualmente descansando en la parte superior de una rama con la espalda apoyada contra el árbol. No quería entablar una confrontación en toda regla con los centauros y sus aliados porque estos últimos los trataban de manera cortés, a pesar de que fueron allí para capturar algunos hipogrifos. Debe haber una manera, pero ¿cómo? William reflexionó mientras miraba hacia el noreste. Mientras reflexionaba sobre sus opciones, el Weren que conversó con él antes se posó en su hombro y comenzó a cantar. «Vaya. Chirrido. ¿Cuánto? Chirrido. MMM». William cruzó los brazos sobre el pecho mientras digería la información que le había dado el pajarito. «Dime, ¿quieres viajar conmigo?» «Chirrido?» «Sí. Nuestro encuentro debe ser fate», dijo William con una sonrisa. «Aunque eres muy pequeño, eres bastante capaz de recopilar noticias. ¿Qué tal si trabajas para mí como mi informador de noticias?» «Chirrido. Si vienes conmigo, nunca más pasarás hambre. Te lo prometo». Wren pensó por un momento antes de gorjear en afirmación. William sonrió y agregó el pequeño pájaro a su manada. «Reyesuelo. Pájaro común. El reyesuelo es un pájaro diminuto de color marrón, aunque es más pesado y no tan delgado como el reyesuelo, aún más pequeño. Es regordete, casi redondeado, con un pico fino, patas y dedos bastante largos, alas redondas muy cortas y una cola corta y estrecha que a veces está levantada verticalmente. Para un pájaro tan pequeño, tiene una voz notablemente alta. Déjame pensar en un buen nombre para ti», dijo William mientras frotaba la cabeza del pajarito. El pajarito miró a William con anticipación mientras esperaba su nombre.
Después de pensarlo mucho, el pelirrojo finalmente pensó en un buen nombre para el pequeño que se topó con ellos en el bosque. Aeton. William sonrió. De ahora en adelante, tu nombre será Aeton. La pieza de ajedrez del rey en el mar de la conciencia de William brilló 3 veces y apareció un pequeño cambio en el cuerpo del Wren. Una cresta dorada apareció en el pecho de Aeton. Era como una pequeña marca que permitía a William identificarlo entre aves de la misma especie. Después de agregar a Aeton a su manada en constante crecimiento, William bajó del árbol y compartió las noticias que acababa de recibir. Tenemos que salir del bosque, anunció William. Una guerra tribal entre los grupos de bestias está a punto de tener lugar. No queremos quedar atrapados en el fuego cruzado, así que será mejor que nos vayamos lo antes posible. El joven noble que le había ofrecido la lanza a William hace un día levantó la mano. Comandante, ¿qué pasa con las monturas? No te preocupes, mi querido camarada, dijo William con una sonrisa traviesa. Estoy seguro de que podremos arrebatar algunas criaturas durante su conflicto interno. Por ahora, regresemos al campamento y esperemos las consecuencias. Aeton le había dicho que la pelea estallaría en cualquier momento y cuanto antes se fueran, mejor. Si William estaba solo, confiaba en que podría maniobrar libremente en el bosque. Sin embargo, como sus subordinados estaban con él, no se atrevió a actuar con valentía. Lo mejor era regresar primero a su campamento y luego volver a colarse al interior del bosque para jugar al juego de la pesca. Ella, Dia, Ragnar y Aeton miraron a William con una mirada de complicidad. Como eran parte de su rebaño, podían entender sus pensamientos hasta cierto punto. Ya estaba deseando que llegara el gran recorrido que estaba a punto de llevarse a cabo. No es bueno. El joven maestro es realmente similar al comandante, le susurró Damián a Gideón, que estaba sentado detrás de él. Mira esa expresión de suficiencia en su rostro. Así es como se ve el comandante cuando está a punto de asaltar un campamento de bandidos y robar sus tesoros. Tienes razón, susurró Gideón. Tengo la sensación de que también nos arrastrará a los dos. Si realmente es el nieto del comandante, desechará su dignidad y se volverá desvergonzado. Como si sintiera sus miradas, William miró a los dos hombres y les dedicó una sonrisa refrescante. Esa sonrisa por sí sola confirmó las sospechas de los dos hombres de que el mocoso no estaba tramando nada bueno. Kenneth se sentó junto a William y le tocó el hombro. Lo que sea que estés planeando hacer, llévame contigo. ¿Eh? William miró a su compañero de cuarto con una mirada curiosa. ¿Qué quieres decir? Puedo decir que estás tramando algo. Tonterías. Solo mira esta hermosa e inocente cara mía. ¿Parece la cara de un intrigante? Kenneth asintió con la cabeza. No solo la cara de un intrigante, sino también la cara de un estafador. ¡Qué grosero! Parece que mi secretaria está pasando por una fase rebelde. Guillermo sonrió. Muy bien, aceptaré llevarte conmigo con una condición. ¿Con una condición? Sí. Kenneth pensó por un momento antes de asentir con la cabeza. Déjame escuchar la condición. William le indicó que se acercara mientras le susurraba algo al oído al chico delicado. Kenneth frunció el ceño, pero aún así asintió con la cabeza en acuerdo. Muy bien. Acepto esta condición. Bueno. William palmeó el hombro de su compañero de cuarto. Nos vamos a mover esta noche. Asegúrate de no alarmar a los demás cuando salgamos del campamento. Más tarde esa noche, William, ella, Kenneth, Damián y Gideón se adentraron más en el bosque caprichoso. Acababan de viajar una milla en el bosque cuando escucharon los distantes rugidos de las bestias. Parece que acabamos de llegar a tiempo, dijo William mientras hacía un gesto con la mano para que todos se detuvieran. Ragnar estaba sentado en la parte superior de la espalda de ella con la lengua colgando fuera de la boca. Dia, por otro lado, estaba descansando sobre la cabeza de William, mientras que Aeton estaba posado sobre su hombro. William levantó la mano y apareció un portal a su lado. Soglaf, el perro demoníaco, llegó con una sonrisa en su rostro. ¿Vamos a comenzar nuestra cacería? Soglaf preguntó mientras su único ojo brillaba inquietantemente en la oscuridad. William asintió en reconocimiento. Esta noche es un poco especial. Si tenemos suerte, lo lograremos a lo grande. Vaya. Soglaf se frotó la barbilla con la mano con garras. Me gusta el sonido de eso. Luego levantó la cabeza y escuchó los rugidos de las bestias en el bosque. Una guerra de facciones. Soglaf se rió entre dientes. Me encantan las guerras de facciones. Es el mejor momento para atrapar presas fáciles. William y el perro demoníaco compartieron una mirada de complicidad antes de correr hacia el norte.
Era el lugar donde se desarrollaba actualmente el conflicto más fuerte. Ella, Kenneth, Damián y Gideon los siguieron. Como William era un semielfo, su visión oscura le permitía ver perfectamente en la noche. Por alguna razón, esta habilidad suya fue compartida con toda la manada y permitió que ella y los demás también vieran claramente en la oscuridad. En cuanto a Kenneth, Damián y Gideon, tenían sus propias formas de ver en la oscuridad y seguían el avance de William y Soglaf hacia su destino. Cuando llegaron justo a tiempo para ver una feroz batalla entre los centauros y un grupo de wyverns. Después de observar el alboroto del pseudo-dragón, William notó a un individuo único entre el grupo. El cuerpo del wyvern era de color rojo y tenía un cristal carmesí incrustado en la frente. William usó su habilidad de evaluación en la criatura y su rostro de repente se puso serio. Había pasado un tiempo desde que se enfrentó a una criatura de tal rango, y sabía que era una placa de acero que no se atrevía a patear. Wyvern de sangre. Pseudo-dragón. Bestia del centenario. Nivel de amenaza. S, alto. No se puede agregar a la manada. El Blood Wyvern es una de las evoluciones de un Wyvern. Tiene la capacidad de fortalecerse continuamente bebiendo la sangre de criaturas mágicas. Este Wyvern tiene la habilidad Sed de Sangre, que le permite identificar la ubicación de cualquier criatura de sangre caliente dentro de 2 millas cuadradas con su centro. Incluso aquellos con las habilidades de sigilo y visibilidad no escaparán de su vista. También tiene la habilidad Absorción de habilidades, que le permite adquirir las habilidades de las criaturas que ha consumido. El Blood Wyvern puede evolucionar a Crimson Wyvern una vez que haya entrado en las filas de Millen y Alveas. Un Wyvern conocido por su brutalidad y fuerza que puede incluso vencer a dragones de pura sangre del mismo rango. Capítulo 200. El juego del pescador parte 1. Esa es una bestia desagradable, comentó Soglaf mientras su único ojo se fijaba en el Blood Wyvern que actualmente estaba dando vueltas alrededor de la tribu Centaur. Blood Wyvern estaba luchando actualmente contra el perro superior de la tribu Centauro que también era del rango centenario. Sin embargo, no todas las criaturas del mismo rango eran iguales. Siempre habría diferencias raciales entre los dos que decidirían quién tenía la ventaja o no. Jefe de guerra Centauro. Criatura humanoide. Bestia del centenario. Nivel de amenaza. S, medio. Se puede agregar a la manada. Tasa de éxito. 1%. William miró brevemente la información del jefe de guerra Centauro. Básicamente, era un centauro que se jactaba de tener las habilidades de combate más altas dentro de la tribu. En este momento, ese mismo centauro estaba manteniendo a raya al Blood Wyvern usando ataques de rango mágico. Sin embargo, eso era exactamente lo que Blood Wyvern pretendía que hiciera. Mientras el War Chieftain se concentrara en él, los otros Wyverns podrían diezmar al resto de la tribu usando su fuerza superior. Aunque la tribu Centauro contaba con alrededor de 2000, la mayoría de ellos eran criaturas de clase C con solo una docena de guerreros de clase B como máximo. Los Wyverns eran uno de los depredadores de Apex en el bosque caprichoso y aunque los centauros tenían la ventaja en número, era inútil contra su enemigo. Mientras la batalla continuaba, un fuerte grito atravesó el aire y 50 hipogrifos aparecieron en el campo de batalla. Estaban aliados con los centauros y era natural prestar su ayuda en tiempos de necesidad. Actualmente, había 15 wyverns dando vueltas alrededor del campamento tribal y algunas de sus garras y picos ya estaban teñidos de sangre. Claramente, habían matado a un buen número de guerreros centauros durante el enfrentamiento y se habían atiborrado de la sangre de su enemigo para recuperar su fuerza. William reconoció a Damián liderando una tropa de centauros mientras disparaba flechas hacia los wyverns. Estas flechas rebotaron inofensivamente en las escamas del wyvern, lo que hizo que los centauros apretaran los dientes con frustración. Cuando llegaron los hipogrifos, la batalla ya no era unilateral, pero los invasores aún tenían la ventaja. William suspiró cuando 2 hipogrifos fueron atravesados por el aguijón del wyvern y se estrellaron contra el suelo. Naturalmente, no podían interferir directamente en la guerra, por lo que los 2 hipogrifos murieron poco después de su fatal accidente. Así que, ¿cuál es el plan? Soglaf preguntó mientras cruzaba los brazos sobre el pecho. Aunque no puedo derrotar a ninguno de esos wyverns, estoy seguro de que mientras Blood Wyvern no interfiera, estaré ileso. Soglaf estaba a punto de decir más cuando escucharon risitas agudas provenientes del bosque. Los centauros hicieron una mueca al ver a una de las bestias más molestas que vivían en el bosque y que no eran otras que las orellenas. Tal como sugiere el nombre, eran bastante similares a hombres lobo, pero la diferencia era que eran hienas en lugar de lobos.
William frunció el ceño mientras, una vez más, usaba su habilidad de evaluación para identificar a los recién llegados. Hombre hiena. Híbrido teriantrópico. Nivel de amenaza. C, medio. No se puede agregar a la manada. Un carroñero poderoso que se deleita con la carne de humanos y bestias. Esta criatura tiene tres formas, una forma humana, una hiena grande o un híbrido que es similar a un hombre lobo. A diferencia de los hombres lobo que solo pueden transformarse durante la noche, los hombres hiena pueden transformarse en cualquier momento del día y no tienen muchas restricciones como los otros híbridos teriantrópicos. Fuertes y astutas, estas criaturas son una de las bestias más molestas que uno puede encontrar en el continente sur. La risa aguda de las orellenas hizo insoportable la ya desesperada situación. Corrieron hacia el lugar donde habían caído los dos hipogrifos e inmediatamente arrastraron sus cadáveres. No fueron muy lejos antes de que comenzaran a darse un festín con la carne del hipogrifo. Tenían una resistencia muy fuerte al veneno, por lo que incluso el veneno del wyvern, que había matado a las bestias mágicas, no les preocupaba. Soglaf silbó mientras miraba a los recién llegados con admiración. Ahora las cosas se han vuelto más complicadas, se rió Soglaf. ¿Qué vamos a hacer ahora, pastor? William evaluó la situación con cuidado y sabía que no sería capaz de cambiar el rumbo con su poder actual. Dado que ese era el caso, ahora era el momento de tomar prestado el poder de otros. Cuarto maestro, ¿puede prestarme su ayuda, solo por esta vez? Preguntó Guillermo. Kenneth y el Soglaf lo miraron confundidos porque no sabían quién era este cuarto maestro. Se escuchó un suave crujido junto al árbol frente a ellos y un hombre con una túnica con capucha apareció de la nada. ¿Qué tienes en mente? Preguntó Ezio. Ezio se convirtió oficialmente en el cuarto maestro de William después de que el niño sucumbiera al lado oscuro de la humanidad. Enseñó al semielfo muchas cosas, incluido el arte de torturar a la gente. Entre los maestros de William, Ezio era un hombre de pocas palabras. Cuando hablaba con él, William tenía que ir directo al grano para ahorrar tiempo. Cuarto maestro, ¿puedes lidiar con el Blood Wyvern? Preguntó Guillermo. Este era el asunto más urgente en este momento. Mientras el Blood Wyvern fuera derrotado, el jefe de guerra Centauro podría lidiar con los otros Wyverns con bastante facilidad. Puedo, pero necesitaré ayuda, respondió ese mientras miraba a sus dos camaradas que habían sido enviados por su comandante. Damián y Gideon solo asintieron con la cabeza en comprensión. Ayudarían a Ezio a lidiar con Blood Wyvern, mientras que William se ocuparía del resto. Ten cuidado, joven maestro, dijo Damián mientras palmeaba el hombro del niño. No dejes que los orellenas te muerdan, comentó Gideon. El comandante nos matará si te conviertes en uno de ellos. Guillermo asintió con la cabeza. Estén tranquilos, mayores. Después de recibir su respuesta, los tres hombres desaparecieron. William no sabía dónde estaban, pero estaba seguro de una cosa. El Blood Wyvern pronto sería tratado. Vamos, dijo William mientras saltaba del árbol. Kenneth y Soglaf hicieron lo mismo y aterrizaron en el suelo. Ella se transformó en su forma Waribex y permitió que William y Kenneth montaran en su espalda. Primero nos uniremos a los centauros y los ayudaremos a repeler a las orellenas, explicó William sobre su plan. Soglaf, convoca a tu doppelganger para ayudar a atrapar a los hipogrifos como lo hiciste ayer. Déjame el resto a mí. Está bien, pero quiero algunos núcleos de los orellenas, respondió Soglaf mientras indicaba su condición. De acuerdo. Me gusta tratar con gente inteligente. Ella cargó hacia el campo de batalla mientras William disparaba flechas a las orellenas que se acercaban a los centauros. Los centauros, por su parte, miraron a Bastián para esperar sus órdenes. No sabían si atacar a William o hacer la vista gorda ante sus acciones. No te preocupes por él por ahora, ordenó Bastián. Ataca a los hombres hiena. Los centauros rugieron en reconocimiento y cargaron contra los molestos carroñeros con sus picas y lanzas. La batalla se hizo más intensa a medida que ambos bandos luchaban con uñas y dientes por la supremacía. Los centauros estaban claramente en desventaja porque los wyverns y los orellenas parecían estar en connivencia entre sí. Usando su superioridad numérica, los centauros ahuyentaron a los hombres hiena y lograron matar a 6 de ellos. Sin embargo, los orellenas y los wyverns lograron matar a más de 100 centauros en el lapso de unos pocos minutos. William agitó su mano y descaradamente arrebató los cadáveres de los orellenas dentro de su anillo de almacenamiento. Los centauros no estaban de humor para prestar atención a su mezquina acción porque toda su tribu estaba en juego. Los cuernos de ella se incrustaron en un hombre hiena que estaba a punto de asestar el golpe final a un centauro caído.
La criatura chilló de dolor, pero la lanza de William le atravesó los ojos, atravesándole todo el cerebro, acabando con su vida en el proceso. El ataque de Huerellenas se volvió frenético, pero el ataque unido de William y los centauros superó sus ataques rabiosos. De repente, un wyvern descendió hacia los Huerellenas y los centauros que estaban en combate cuerpo a cuerpo y abrió sus fauces de par en par. Va a disparar su aliento de dragón. Damián gritó para advertir a William y sus aliados temporales. Las llamas brotaron de la boca del wyvern cuando lo disparó hacia el suelo como un lanzallamas. Los centauros se evadieron de inmediato, pero algunos de ellos no pudieron reaccionar a tiempo. Una docena de guerreros fueron incinerados por las llamas y murieron mientras gritaban dolorosamente. Soglaf hizo todo lo posible para atrapar a los hipogrifos que caían, pero la mayoría de ellos ya estaban muertos cuando los atrapó. A diferencia de los Gripons, los wyverns podrían partir fácilmente a un hipogrifo por la mitad debido a su fuerza superior. De los 50 hipogrifos que se unieron a la batalla, 15 ya habían caído, y Soglaf solo pudo salvar a 4. Sin embargo, las 4 bestias mágicas ya estaban en una condición cercana a la muerte con sus alas y extremidades arrancadas de sus cuerpos. Uno de ellos había sido empalado por el aguijón de un wyvern y estaba a solo un minuto de morir. William rápidamente agregó estas bestias a su manada y le dio un antídoto al hipogrifo moribundo. Uno de los wyverns vio la acción de William e inmediatamente se zambulló desde el cielo para matarlo. Cuando estaba a solo 100 metros del niño, un hilo de acero plateado se envolvió alrededor de su cuerpo, deteniéndolo en seco. Ezio, Damián y Gideon saltaron sobre su espalda y lo desviaron con fuerza hacia su lado derecho. El wyvern se enfureció por la repentina emboscada que había recibido de los débiles humanos y trató de quitárselos de encima. Desafortunadamente, los 3 hombres que viajaban en su espalda fueron su peor pesadilla. Damián se rió mientras sujetaba un collar en el cuello del wyvern. Después de que el collar estuvo firmemente asegurado en su lugar, el wyvern se congeló en el aire antes de elevarse al cielo. Damián era un maestro de bestias. Naturalmente, podía domar muchos tipos de bestias. Su fuerte era domar criaturas voladoras. Gideon también era un maestro de bestias. Sin embargo, su especialidad eran las criaturas terrestres. Juntos, formaron un equipo formidable que podía capturar diferentes bestias tanto en tierra como en el cielo. Damián controló al wyvern y se acercó sigilosamente a uno de sus hermanos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el Beastmaster saltó de la espalda del wyvern y arrojó el hilo de acero plateado hacia el cuello del wyvern opuesto. El wyvern estaba ocupado lidiando con los centauros en el suelo, por lo que no se dio cuenta de que el señor de las bestias se le había acercado sigilosamente por detrás. Al igual que el primer wyvern, Damián fácilmente tomó el control del segundo. Solo puedo controlar 2 de estas bestias a la vez, dijo Damián. El rango de Blood Wyvern es demasiado alto para mí. No podré capturarlo. No te preocupes, solo déjame acercarme a él, respondió Ezio. Bien. Damián asintió con la cabeza cuando Ezio se transfirió al wyvern que estaba controlando en ese momento. La confiada respuesta de Ezio hizo que Damián recordara que este camarada solitario suyo era alguien que podía luchar solo contra Centennial Beast. Ezio miró al Blood Wyvern en la distancia con una expresión tranquila. Sin embargo, en el fondo, sentía una sensación de anticipación. Tal vez, fue porque se había acostumbrado tanto a matar personas que últimamente no había tenido tiempo de cazar bestias fuertes. Independientemente de la razón, el cuarto maestro de William miró a la bestia del centenario con admiración. Es muy raro ver un Blood Wyvern, incluso en el continente sur, reflexionó Ezio. Matarlo sería un desperdicio. Lo estás escuchando en Kyokai Novelas Ligeras.